Cuando quieras, Agustín. Muchas gracias. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo Buenas, estás? todo bien. Ayer, después de la Bueno, interesante de ayer, muy interesante la clase. sí, qué bueno. Pues hoy toco un poco el hands-on de lo que hayan visto ayer. Eh, la idea es un poco establecer las bases sobre la cual vamos a ir marcando las prácticas, los entornos que vamos a utilizar. La idea es que bueno, se vayan familiarizando con Python, que va a ser un poco el lenguaje de programación que se va a utilizar de base, y también los entornos. Si bien cada uno puede tener instalado Python en su ordenador, la idea es que podamos usar algo que nos ponga unas bases similares a todos, por lo que vamos a usar en Google Collaboratory. No sé si lo conoces. eh, pues genial. Entonces me ahorraré muchas explicaciones. Ahora, a medida que vayan entrando los compañeros, Ha sonado, ha sonado un clic, pero a mí no me está apareciendo para aceptar, ¿eh? Alguien está esperando en la sala para entrar, sí, creo. a mí no me sale nada. Yo no sé si tengo permisos para aceptar. Ahí va. Ahí van entrando más compañeros. Bueno, eso, como les comentaba. Ahora igualmente cuando vayan, vamos a darle hasta I5 para que vayan entrando todos, pero voy introduciendo un poco la dinámica de las prácticas. Eso, vamos a usar Google Collaboratory con Python de base. Y la idea es que vamos a ir, vieron el módulo de análisis de datos, de EDA, de cómo visualizar datos, explorar datos. Entonces, eso lo vieron ayer y hoy vamos a ver eso hands-on, ¿no? Cómo se puede hacer en Python, con un caso real, y así con cada uno de los módulos que vayan viendo. Y la idea es que sean prácticas consecutivas. Entonces lo que hagamos hoy nos va a servir para la práctica que viene y así sucesivamente, tanto en Machine Learning como en Deep Learning, ¿sí? Que van a ser los dos módulos que vamos a trabajar en cada una de las prácticas. Más cosas. Particularmente el entorno de Google Collaboratory sí que tiene el truco de que si usas la versión gratuita tiene un límite de tiempo de uso, que son creo que ahora están en 4 horas, 3 horas y pico, pero da tiempo de sobra. Y la ventaja es que, por ejemplo, para las prácticas de Deep Learning, el entorno que nos permite acceder a GPUs es muy interesante, por lo que vamos a poder ejecutar, pues cuando nos toquen transformers o redes neuronales, vamos a poder usar GPUs. Así que también está muy bien eso. Particularmente también, ya que somos pocos y puedo conocerlos en detalle, si me interesaría que me comenten un poco si tienen alguna experiencia. Mencionaba a Juan Carlos que tiene experiencia con Google Collaboratory, pero Carlos, ¿tú tienes alguna experiencia en programación o conoces el entorno de Google Collaboratory? Sí tengo experiencia en programación, pero el entorno de Google Collaboratory, la verdad que no recuerdo haberlo usado. Vale, ¿y en qué lenguajes de programación tienen experiencia? O sea, he tocado algo de Python, pero lo que he tocado más principalmente es Java. Vale, perfecto. ¿Y tú, Juan Carlos, Python también, Python, principalmente? actualmente estoy haciendo las prácticas en EY, la gran consultora, y sí, actualmente estoy programando en Python y me dedico a Machine Learning también y a Transformers. Ah, qué bueno. Ah, genial, entonces, pues va a ser un hands-on interesante. Bueno, voy a presentar un pantalla un momento para también hacer una presentación sobre mí, muy cortita. Me dicen cuando se pueda ver. ¿Se puede ver la Ya. pantalla? Sí. Vale. Pues principalmente, bueno, soy Agustín Viñu, ese es mi nombre, soy cofundador de Human Trends. Somos un laboratorio de IA que desarrolla soluciones en análisis de datos avanzados e inteligencia artificial, pero sobre todo nos centramos en generar estas soluciones y venderlas como un servicio. Entre esos servicios, Lead Scoring AI, que es donde más, es en el caso de uso que más nos vamos a centrar hoy, Geometrics. Lead Scoring AI, me reservo el derecho de explicarlo más adelante porque va a ser nuestro caso de uso de la práctica de hoy. Pero Geometrics, por ejemplo, lo que hace es ayudarte a posicionar en las respuestas de las IAs a partir del conocimiento que tienes sobre tu empresa. Y Trendsites, por ejemplo, lo que hace es escuchar todos los medios de comunicación utilizando, por ejemplo, algoritmos de escucha de medios, de traducción, de Natural Language Processing, que se llama, que también vamos a ver un poquito más adelante en el apartado de Deep Learning. Y todo esto, pues, yo a lo que me dedico, pues, es
en el desarrollo de los algoritmos principalmente y llevar a cabo los pipelines de ciencia de datos. Soy físico y científico de datos por la Universidad de Granada y también en mi tiempo libre, pues como buen físico me gusta darle al coco y la filosofía también y tengo un par de libros escritos por ahí que tocan eso, crecimiento personal, filosofía, sobre todo, no sé si a alguno le gusta la filosofía, pero la parte de ontología, epistemología y de cómo pues, el estudio de la realidad. Muchas fumadas, pero muy interesantes. Y bueno, así que nada, si a alguno le interesa conectar, en LinkedIn estoy como Agustín Viñú, como Agus Viñú, y mi correo ese es el corporativo, pero cualquier duda que tengan me pueden escribir perfectamente a ese mail, que intentaré responder todas las dudas. Las que no sepa les diré que no sé, pero intentaré responder todas las que pueda. Así que nada, el preámbulo hecho, vamos a ponernos hands-on. Hoy el material se los va a hacer llegar luego Laura, pero es cierto que no hace falta que hoy en día lo tengan abierto. Es un notebook, es un Jupyter Notebook, supongo que están al corriente de cómo se trabaja con ellos, así que genial. El entorno de Google Collaborator literalmente es igual que el Jupyter Notebook que puedes usar en Visual Studio Code o el que puedes usar en cualquier entorno. Puedes ejecutar celdas. La ventaja es que lo haces en el cloud de Google. Con tu Gmail directamente lo puedes acceder. Accedes a un entorno en el cual pues, te conectan con una máquina virtual. Tú ni siquiera tienes que saber comandos de Linux. Simplemente te pones a ejecutar celdas y está todo el código ahí con explicaciones. Entonces yo voy ejecutando las celdas y la idea es que pues hay pequeños ejercicios que yo propongo para que luego ustedes los puedan ir haciendo en casa con modificaciones, pero la idea es que vamos a ir paso a paso sobre un análisis exploratorio de datos. ¿Sí? Cualquier pregunta, cualquier duda, la idea es que, bueno, somos pocos, así que sea una clase más dinámica y en la que por ahí nos metamos más en detalle y como tienen experiencia en trabajando con todo esto, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, vale, antes de introducir el caso, los pongo en concordancia. Acá tienen un enlace, es un dataset original, es un toy dataset que se llama en la jerga, que es un dataset de juguete, ¿no? No es un caso real, o en este caso a lo mejor sí lo fue, la verdad es que lo desconozco, pero está anonimizado. Pero no sirve para hacer lo que vamos a querer hacer, que ahora es lo que voy a introducir. Particularmente, eso también se les va a pasar Laura, pero si en el caso de que no lo tengan, cuando tengan acceso al Google Collaboratory, le hacen clic aquí y te manda Kaggle, que no sé si la conocían, pero es una página de ciencia de datos muy amplia, en la cual pues, se suben retos y todo esto, y directamente se lo pueden descargar ahí. Los va a hacer registrarse, pero eso viene bien porque van a poder acceder a un montón de cosas que están muy interesantes, como cursos gratuitos, entre otras cosas, lo cual nunca viene mal. Y luego se van a poder descargar los datos. Es un CSV que aquí se puede ver, está a la izquierda, entonces cada vez que vayan a usar un Google Collaboratory, van a tener una sesión. Por ejemplo, aquí se puede ver mi sesión que tengo acceso a una máquina virtual de 13 gigas de RAM, que no está nada mal, y un disco de 107 gigas, y me conecté hace un rato, ¿no? Me dan unas 4 horas para usarla aproximadamente. Entonces, bueno, yo tengo Google Premium, entonces me da más, pero si tienes Google gratuito, digamos, el de toda la vida, pues te da unas 4 horas, lo cual es más que suficiente como para jugar con estas prácticas y las que tendremos. Hay que subir estos datos aquí, porque en el caso de que no esté subido, pues la importación de las variables va a dar error, pero con eso con eso y un bizcocho, como quien diría, ya podemos empezar a trabajar con los materiales, ¿sí? No sé si tienen alguna duda de cómo instalarlo, cómo hacerlo. Me entiendo que al tener experiencia, esto simplemente ustedes van a acceder yo les mandé también tiene un link de lectura, van a acceder a eso y los va a abrir, no los va a dejar ejecutar, pero tan sencillo como copiarlo a su entorno de Google Drive y cuando ustedes ya sean los dueños de la sesión, van a poder conectarse y hacer lo mismo que va a hacer ahora en sus propios equipos, ¿sí? También les van a pasar el punto, ¿no? el punto Jupyter Notebook, por lo que si lo quieren hacer en local, también lo van a poder hacer, ¿sí? La única diferencia es que van a tener que instalar todas las dependencias particularmente, pero de cualquier forma lo pueden hacer. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Perfecto. Todo claro. Excelente. Particularmente, bueno, como les comentaba, Human Trends, de la cual soy CTO, desarrollamos soluciones de inteligencia artificial, entre ellas Lead Scoring AI. Muy rápido, Lead Scoring AI es justamente algoritmos de Machine Learning principalmente,
que van a calificar la probabilidad de un lead. Un lead es un prospecto, puede ser de cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando estaban accediendo al máster eran un prospecto o un lead para la Escuela Internacional de Posgrados, ¿no? Cuando ustedes terminaron accediendo al máster, pues ya simplemente son un alumno de ese máster. Hoy lo que vamos a hacer es algo muy parecido, pero podemos entender un lead como algo genérico de alguien que está dispuesto a comprar algo o acceder a cierto tipo de servicio. ¿Está bien? Eso en marketing se usa muchísimo y con Lead Scoring AI lo que hacemos es dar probabilidades de compra a leads en diferentes industrias, ¿sí? Esto suele estar en torno a una base de datos que se llama CRM. A lo mejor muchos de ustedes la conocen, pero básicamente hay datos que pueden ser, por ejemplo, de la página web, datos que pueden ser de marketing en tal y pascual, o de la forma en la que entraste a esa información. No sé, por ejemplo, vi un anuncio del máster y di clic en Instagram. Pues en el CRM va a decir el lead con esta ID que accedió en este momento, hizo clic en el anuncio de Instagram y digamos que vamos a empezar a tener información sobre la persona. Todo eso a nuestros algoritmos los ayuda a tener un conocimiento sobre la estela que van dejando o las miguitas de pan, y eso lo usamos para hacer predicciones sobre cuál es más propenso a comprar. ¿Sí? Y eso lo podemos llevar a muchas industrias y esto lo utilizan en infinidades de negocios. O sea, por ejemplo, Vodafone, cuando te llama porque tienes una probabilidad de score alta. Entonces, por más que a ti te parezca que no, pues tienes un score asociado en el CRM de Vodafone. Y así lo podemos entender en un montón de industrias. ¿Sí? Nosotros nos vamos a centrar en la industria de educación y el caso de uso que justamente de estos datos es, lo denominamos X Education, es una empresa de educación que vende cursos en línea para profesionales de la industria. Su sitio web recibe diariamente muchas personas interesadas en estos cursos, quienes pueden navegar por la oferta, completar formularios o ver vídeos. La empresa promociona sus cursos a través de sitios web y motores de búsqueda como Google. Cuando un visitante llena un formulario con su correo electrónico o número de teléfono, se clasifica como un lead, que era lo que estaba describiendo anteriormente. Además, también obtienen leads a través de referencias previas. Luego, el equipo de ventas se encarga de contactar a estos leads mediante llamadas y correos electrónicos. Sin embargo, solo un 30% de los leads se convierten en clientes. Dado que se generan muchos, pero solo una parte se convierte en cliente de pago, es clave nutrir los leads más prometedores mediante educación y comunicación constante para aumentar esa tasa de conversión. Esta es la situación en la que nos encontramos. Entonces, imaginemos que somos científicos de datos que nos llega esta petición y nos dicen, bueno, hay que construir un algoritmo de inteligencia artificial que ayude a X Education a convertir más leads. ¿Sí? Ese es un poco el problema que queremos resolver. Voy a intentar hacer referencia siempre a industria para ayudar o para tener este concepto de cómo lo que vamos a ir aprendiendo en Python y en Machine Learning y Deep Learning lo podemos llevar, es decir, no es tanto aprender a lo que hay, a redactar código, que eso lo puede hacer perfectamente una IA como ChatGPT y mejor que nosotros, sino a traducir esa lógica en negocio. ¿Sí? Es principalmente lo que vamos a buscar con estas sesiones prácticas. El problema a resolver. X-Education necesita un modelo que asigne un lead score a cada prospecto. Un lead score es una probabilidad entre 0 y 100. 100 siendo, evidentemente, el porcentaje de cierre. Un lead que sabemos al ciencia cierta que va a cerrar o que se va a convertir en cliente. Y un 0, obviamente, un lead que no tiene ni el más mínimo interés en convertirse en cliente. Y obviamente toda la estela de probabilidades internas. Permitiendo identificar los más propensos a convertirse en clientes. El objetivo es mejorar la conversión buscando alcanzar de un 30 a un 80 según las expectativas del SEO. Así que nada, ¿cuáles son los estudios de la práctica de hoy? Primero, estudiar los datos a través de un análisis exploratorio, que lo denominamos EDA. Vamos a cargar los datos, a ver la información básica del dataset, estadísticas descriptivas básicas, matrices de correlación entre variables para ver qué variables impactan y cómo una correla con la otra, inspección de características, y vamos a extraer conclusiones que nos aseguren de entender bien la naturaleza del problema y de los datos. Esto es muy directo y esto es algo que se puede hacer muy rápido. Ahora van a ver que en pocas líneas de código vamos a entender mucho sobre el dataset. El segundo paso va a ser preprocesar estas variables. ¿Sí? Esto es algo que se hace antes de introducir los datos en un algoritmo de Machine Learning. ¿Sí? Que eso lo vamos a hacer en la práctica del viernes. Lo que vamos a hacer ahora va a ser manejo de valores faltantes o missing values, que esto es una de las cosas más importantes porque se van a dar cuenta que hay gente que introdujo estos datos manualmente en el CRM, imaginemos un alumno que
pues había un campo que no hacía falta rellenarlo porque no era obligatorio, pues no metió ningún dato, ¿no? Entonces todo esto lo vamos a tener que ir detectando con estas técnicas que vamos a ir viendo. Esos son los missing values. Luego vamos a ver el estudio y el manejo de variables, es decir, cómo las podemos tratar, qué metodología podemos usar para uno, para otros. Vamos a ver detección y tratamiento de valores atípicos, o lo que se denomina outliers, que son valores que a lo mejor pueden incurrir sesgos estadísticos en las tomas de decisiones del algoritmo. Vamos a ver cómo se codifican variables categóricas, ahora, y luego vamos a ir viendo específicamente lo que significa cada cosa. Ingeniería de características, algo muy importante para los algoritmos de Machine Learning, sobre todo porque la ingeniería de características es donde entra esa noción de negocio. Evidentemente, si estamos resolviendo un problema de lead scoring, no va a ser lo mismo que si estamos resolviendo, por ejemplo, un problema de un algoritmo de recomendación. Imaginemos que trabajamos para Netflix y tenemos que construir un algoritmo de recomendación para qué película quiere ver cada persona, ¿no? La ingeniería de características que haremos ahí no es la misma que la que haremos en este caso en cuestión, ¿no? O estamos haciendo un sistema de predicción de delays para ENA, ¿no? Porque trabajamos para el aeropuerto. Pues evidentemente la ingeniería de características que haremos en ese aspecto no es lo mismo que el que haremos para el de Netflix. Entonces esto es muy importante para entender la lógica del negocio y luego poder traducirla de nuevo en todos estos datos. Y las conclusiones que sacaremos en esta segunda parte, que es asegurar que enriquecimos y preparamos adecuadamente el dataset. Y ese va a ser el punto final de esta práctica. O sea, en torno a, la primera parte nos va a llevar en torno a una media hora, 40 minutos. Haremos una breve pausa, por si alguno quiere ir al baño, y luego de 5 minutos arrancaremos de vuelta con la última parte. Vi que entró otro compañero, Eduardo, así que bienvenido. Cualquier pregunta, cualquier duda que vayan teniendo, me interrumpen y lo hablamos, ¿sí? Hay puntos en los que pongo a debate, así que cualquier cosa lo vamos a ir comentando. Porque esto, evidentemente, estoy dando la clase yo, pero esto no es una dictadura. Aquí hay cosas que se pueden hacer de diferente forma y de hecho, esas cosas cuando ustedes lo estén ejecutando, se las propongo para que, por ejemplo, no eliminen una variable y se la queden, o eliminen otra, o hagan cierto tipo, en vez de, no sé, imputar por la media, imputar por la mediana, pues otro estadístico que puede ser válido, ¿no? Entonces, bueno. Perdona, ¿el cuaderno está en la plataforma? No, no. No está en la plataforma. Laura me dijo que se va a encargar de pasároslo en, una vez finalice la práctica. Igual no es Perfecto. necesario ahora, con que estén viendo y atentos, también se aprende bastante. Igual está todo lo que van a ver que está escrito, está todo explicado y detallado para que luego lo puedan hacer el follow en casa. Genial, gracias. Genial. Entonces, acá están las importaciones, muy, muy directo, ¿sí? Acá un breves comentarios sobre lo que hace cada librería. NumPy es para operaciones matemáticas principalmente, pero tiene un gran glosario de variables. Si uno se posa encima puede ver, no sé si se despliega, se desplegó, uy, a ver, ahí dice módulo NumPy, bueno, y uno puede, bueno, a ver qué le pasa, a ver si, ahí va. Bueno, no me deja, pero acá puede uno ver an array object provides fast mathematical operations over arrays, linear algebra, Fourier transforms, random number generator, bueno, ahí se puede ver lo que hace cada uno, ¿no? Luego tenemos pandas, que es una de las que más van a utilizar como científicos de datos, ¿sí? Nos ayuda a manipular datos en sí, está la estructura de data frame, que es básicamente datos tabulares como tal, pero luego te deja trabajar con un montón de datos, te deja conectarte a bases de datos directamente, a hacer peticiones. La verdad que es una de las librerías más utilizadas en este rubro. Y para cerrar la santa trinidad del científico de datos tenemos Matplotlib, que es literalmente para hacer gráficas. Yo uso Seaborn, me gusta bastante más que Matplotlib. Seaborn es otra librería que te sirve para hacer gráficas un poco más estéticas. Pero bueno, digamos que estos cuatro son el ABC de lo que van a poder utilizar cuando estén en el mundo laboral. Si alguno de ustedes, como me comentaba, ya está, seguramente ya la hayan utilizado y las conozcan. Bien, esto lo ejecutamos. Pam, ahí lo tenemos. Ya están importadas, no dio ningún error. Tenemos funciones auxiliares, como que esto lo van a poder ver, pero básicamente son funciones que yo siempre utilizo para, por ejemplo, ver el porcentaje de nulos. Esto es una función, no me voy a detener mucho porque me dijeron que tienen experiencia en programación. La forma en Python de definir una función es def, de definition, asignas el nombre y le pones acá. Si alguno de ustedes, como me dijo, programa en Java, esto es un paseo por el parque.
Esto es totalmente interpretado el lenguaje de programación, así que nada, muy sencillo, con un return de un diccionario sobre los valores nulos de las variables. ¿Sí? El valor nulo básicamente son esos missing values, y acá lo estamos poniendo en porcentaje. La segunda función auxiliar elimina columnas con cierto valor umbral de nulos. Acá lo pusimos en torno a un 85%, ¿sí? Porque hace el negativo, hace 1 menos ese umbral. Acá podemos ver la línea y nos devuelve el dataset resultante. Esto nos ayuda y nos ahorra tiempo para no tener que hacer todos estos pasos de forma recurrente. Entonces lo podemos ejecutar y ya las tenemos accesibles. Entonces, vamos a empezar el primer paso. Leemos los datos, muy sencillo. La función, esto es PD, es pandas. Entonces, leemos los datos y accedemos a este dataset que lo tenemos aquí, que también ustedes lo van a tener en la plataforma. Laura lo va a subir para que ustedes puedan trabajar con leads. Lo bueno de Google Collaboratory es que, por ejemplo, si yo hago clic aquí, nos va a dejar ver el dataset, o sea, lo va a desplegar como si fuese una hoja Excel y lo podemos visualizar. Se ve aquí que hay bastantes variables. Tenemos Prospect ID, Lead Number, Lead Origin, Lead Source, Do Not Email. Entonces vamos viendo que dependiendo la variable que tenga, pues tenemos una u otra. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que tienen bastantes datos y son 9.240 rows en filas y unas 60 y pico, si no me equivoco, de columnas. A ver cuántas son. Sí, son unas, sí, 60 y pico. Pero bueno, acá pueden ver que son todas variables que caracterizan el paso a paso del lead por el embudo. Por ejemplo, abrió correo, fue modificado, ¿no? Fue contactado, o de dónde viene, cuánto tiempo pasó en la web. Todos estos datos que van a ser muy interesantes. El perfil del lead, potencial, select. Bueno, ahí vamos viendo que hay missing values. Por ejemplo, un missing value sería un valor en el que no hay nada rellenado, ¿no? Entonces todo eso lo vamos a tener que ir corrigiendo con el paso a paso. Por ejemplo, la calidad del lead. Preguntas directas. Recibir updates sobre los cursos. Muchos responden que no, otros responderán que sí. Entonces todo esto le va a ir dando información al algoritmo cuando lo queramos utilizar, ¿sí? Paso 2. Estudiamos información básica del conjunto de datos. Por ejemplo, si nosotros esto al final es un data frame. Si ven, me puso sobre leads / df y me dice el tipo de dato que es. Me dice que es un data frame y cómo se llama. Y el data frame no es un dato típico de Python, es un dato típico de pandas, ¿sí? Pero es una tipología que se lleva más allá de lo que pueden tener. Así como, por ejemplo, en Java puedes tener matrices o arrays, pues acá también los tenés, pero dependiendo de la librería que estés utilizando, pues se importa, en este caso, el tipo de datos se llama data frame, ¿ok? Dentro de un data frame puede ser datos tabulares, como lo veíamos recién, o puedes tener, pues, datos de texto, puedes tener un montón de cosas, lo cual también para trabajar al ser científico de datos es muy interesante. En este caso es una hoja, un dato tabular muy sencillo, 30 y pico de varios, yo dije 60 y pico, me pasé. 30 y pico de datos y de columnas y 9.000 filas, ¿sí? Muy sencillo hasta ahora. Vamos viendo otros métodos, ¿sí? Si hacemos .info, es otro método que viene dentro de pandas y que nos deja ver, pues, otros datos. Entonces acá podemos ver directamente el nombre de la columna, los tipos de datos que tenemos, el count y el tipo de objeto, ¿sí? O el tipo de dato, mejor dicho, porque recordemos que cada columna al final va a ser una variable. Recordemos que había acá 9.240, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos que hay algunos que tienen 6.000 como país. Acá vemos país que tiene 6.000 y pico. Es non-null y acá pone object. Algunas veamos que tienen float 64, int 64, que esos son datos que a lo mejor de otros lenguajes de programación te suenan más, ¿no? Pero ¿qué significa que acá Python ponga object? Significa que Python no tiene problema, a diferencia de otros lenguajes de programación, que no tiene problema en que haya distintos datos en una misma variable. Cuando le pone object, quiere decir que hay datos anómalos o que está mezclando enteros con texto con string, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que a priori puede ser un caos. En Python se admite, ¿está bien? Porque luego te encuentras que hiciste todo el pipeline y que está fallando el código y tú no sabes por qué, y es porque estás
haciendo lo que llama un cast de un entero y tienes un string por ahí metido y no sabes de dónde salió, pues justamente como buenos científicos de datos tenemos que tener en cuenta todo este tipo de cosas y lo que vamos a hacer hoy es muy importante para que esto no nos pase en producción, ¿no? Inténtalo en Java, inténtalo en Java. Eso. Así que entonces, pero esto ya nos da un vistazo de lo que hay, ¿no? Vemos que los tipos de variables, que ahora vamos a ir una por una, pero tenemos que do not email, do not call, son variables binarias, o eso nos da la sensación. Converted, total visits, que con respecto a la página web, total time spent on website, que es tiempo pasado en la página web, páginas vistas por visita, última actividad, country, specialization, todo esto lo vamos a ir viendo particularmente, pero más o menos vamos entendiendo cuál es la naturaleza del problema, ¿no? Todo esto vive en la estructura de CRM. Tercer paso, vamos a estudiar más en detalle esas características descriptivas del conjunto de datos. Acá usamos el método describe, ¿sí? El método describe ahora vamos a ver que nos permite ver tanto las numéricas como las categóricas. Por lo tanto, lo que acá veíamos como objeto, también lo vamos a poder distinguir en particular. Ahora nos vamos a centrar en las numéricas. El método describe, por ejemplo, si son variables numéricas, acá podemos ver los nombres y podemos ver los estadísticos básicos, el número el count o el número de datos que hay. Por ejemplo, Asymmetry Activity Score y Asymmetry Profile Score, sea lo que fue, sea lo que sea, luego vamos a verlo. Fíjense que hay 5022 en promedio, perdón, en promedio no, en total, versus los 9240 que tenía el conjunto de datos. O sea, casi la mitad son datos que faltan, ¿sí? Son missing values. Eso luego lo vamos a ver en detalle. La media, podemos ver que, por ejemplo, esto es estadística, ¿no? Pero si la media, la mediana y la moda pues son similares, sabemos que es una distribución normal. Entonces, todas estas cosas las vamos a tener que ir viendo. En este caso, la mediana se nos muestra como el percentil 50, pero vamos a ver algunos. Por ejemplo, esta mediana es 2 y la media de page per visit es 2,36. No es como tal una normal, pero ya nos vamos dando cuenta de que hay, pues, es una distribución que está bastante normalizada. La desviación estándar, por ejemplo, es de 2 y pico, perdón, de 2,16, por lo que es una distribución que estará quizás un poco más escorada a la izquierda o a la derecha y que está anchita, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver que el Asymmetry Activity Score, a pesar de que tiene muchos valores anómalos, vemos que la media tiene 14 y pico y que la mediana pues cae en 14, ¿no? Lo cual también está bastante normalizada, por lo que podemos darnos cuenta que con estos primeros datos, bueno, vamos viendo la naturaleza de los datos de las variables que hay. Tenemos, por ejemplo, total visits, que pasa algo completamente distinto. Vemos que la media cae en 3 y pico, que recordemos que el conteo de visitas, por lo que la media de leads visitó 3 veces la página web. Sin embargo, vemos que la mediana pues se va un poco más allá, incluso el percentil 50 escala muchísimo, ¿no? Entonces hay gente que visitó mucho más la página y hay gente pues, que la visitó cero, ¿no? Como vemos acá que es el valor mínimo. Entonces, dependiendo de lo que estemos monitorizando, vamos a entender cuánto varía esa distribución estándar de lo que hay. Y si lo cambiamos, por ejemplo, usamos el mismo método, pero ahora le pasamos el- la variable include igual a object, acá le estamos diciendo específicamente que no, nos incluye las variables que tenían arriba el data type objeto, object, ¿no? Para verlos en detalle. O sea, para que vean, Python está tan casado con la capacidad de mezclar tipos de datos que directamente dice, bueno, listo, vamos a tratarlos como objetos directamente, ¿no? Entonces, Pandas te permite ejecutar esto y tenerlo directamente acá. Entonces, acá vemos que podemos ver muchas más variables. Y fíjense que ahora en vez de darnos estadísticos descriptivos, como nos daba con las variables numéricas, nos va a dar variables más enfocadas en categorías, como por ejemplo, cuántos valores únicos hay, cuál es el valor más frecuente y cuál es la frecuencia de ese valor más frecuente. Entonces, por ejemplo, en el lead source, que es la fuente del lead, están todos completos, casi todos completos, tienen muy pocos valores anómalos. Hay 5 valores únicos, por lo que hay 5 fuentes de lead distintas. Perdón, origen de lead distinto. Luego está lead source, que es un desgrane de todo esto, pero vamos a ir con la fuente del lead. Por ejemplo, y el top o el más frecuente es landing page submission, por lo que es un formulario de la landing page.
y tiene una frecuencia de 4886, por lo que prácticamente el 50% de los orígenes del lead son por la landing page submission, que es básicamente un formulario de la página web. Si nos vamos a lead source, vemos que hay 21 tipos de lead source distintos. El top es Google y en este caso son unas 2800. Por lo que vemos que un gran porcentaje de la base de datos proviene de tráfico de Google. Entonces empezamos a ver pues distintas trazas de cómo se va constituyendo el embudo de ventas. De vuelta, esto es un ejemplo aplicado a marketing y a ventas, pero esto podría hacerse perfectamente con análisis de vuelos, si trabajamos para ENA, con datos de consumo de películas o de música si trabajamos para Netflix o Spotify, ¿no? Todo este tipo de metodología se puede o sea, transportar a otras empresas. El paso 4 que establecimos acá es matriz de correlación entre variables. Una matriz de correlación es algo que viene de estadística, pero Pandas directamente nos deja acceder con un método que se llama .corr. Y en este caso, pues, le pasamos numeric only para que sea una variable para que simplemente nos muestre las numéricas. De vuelta, acá tenemos en la fila, en el eje X y en el eje Y, tenemos las variables. Entonces, obviamente, si son la misma variable, van a tener una correlación totalmente positiva y básicamente, cuanto más se vayan acercando al cero, significa que hay poca correlación. O que es directamente proporcional o inversamente proporcional, que entiendo que eso lo van conociendo. Pero, por ejemplo, acá cosas muy interesantes. Podemos ver que hay una alta correlación entre las páginas vistas por visita y el total de visitas, como es de esperar, ¿no? Es decir, cuántas páginas vio en una visita el lead versus las veces que visitó. En este caso hay una correlación positiva de 0,51, lo cual es bastante positivo, lo cual el modelo va a entender que es información que aporta todo eso, ¿no? Por ejemplo, tiempo pasado en la página web versus conversión, que todavía no lo dije, pero converted va a ser nuestra variable objetivo. Básicamente converted es si se convirtió en cliente o no se convirtió en cliente. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, el tiempo que pasa en la página web también es determinante, ¿no? No tiene tanta como, por ejemplo, page views per visit, pero sí que le da cierto insight al cliente de que, pues, es una regla lógica, ¿no? Cuanto más tiempo pasa en la web, pues está curioseando, más interés tiene, de alguna forma. Y eso lo podemos ir viendo una por una. Hay variables que no tienen nada que ver. A ver si detectamos alguna. Por ejemplo, eh, acá, a ver esta. Total Visits con Asymmetry Activity Score. Asymmetry Activity Score ya vemos que es algo que ellos asignan directamente en su lógica, pero vemos que no tiene absolutamente nada que ver con las visitas totales, ¿no? Y casi no tiene nada que ver con ninguna, porque se mantiene en parámetros muy bajos, 0,12, 0,16, 0,06, 0,05, lo cual, para que nos hagamos una idea, lead number, que lo vemos acá, es el identificador único que tiene cada lead, y que tenga más correlación con lead number que con total visits, ya nos da un indicativo de que esa variable no va a ser muy interesante. Bien, pero de vuelta, estamos viendo, todavía no sabemos mucho del dataset, estamos viendo cuántos datos tiene, qué tipo de datos hay, nos estamos haciendo una idea de lo que nos presentó el cliente, ¿no? Seguimos, ¿qué otros métodos podemos utilizar? Bueno, acá, como yo dije antes, podemos usar, por ejemplo, Seaborn y el método de core. Algo muy interesante de Pandas, esto ya lo hago como paréntesis, es que todos estos métodos las librerías estas se usan internamente, por decirlo de alguna forma. Entonces, si yo voy y en mi ordenador instalo Pandas, me va a instalar NumPy, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Pandas, los que programan Pandas, usan NumPy. Entonces, de por sí, te va a exigir Pandas que tengas NumPy en tu ordenador. Y eso sucede con Seaborn y con Matplotlib. Por lo que si instalas una, ya se suele instalar toda. Eso como pequeño asterisco. Pero lo bueno es que hay muchas veces que yo, con invocar un método, por ejemplo, este método de .corr me está desplegando un gráfico al final. Y lo puedo tocar directamente desde el método de Pandas, pero internamente Python, o en este caso Pandas, está utilizando la librería de Seaborn para graficar. Entonces, acá si ejecutamos este método, que sigue siendo el método core, pero ahora le agregamos más cositas, ¿no? Está el background gradient,
y le metemos un mapa de calor para darle colores y que sea más visual, nos va a mostrar este mismo mapa o esta misma tabla, pero mucho más guapa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces acá vemos que vemos los mismos datos, pero si lo tenemos que agregar en un reporte, a lo mejor preferimos agregar esto que la tabla seca, ¿no? Amén de eso, también de un vistazo nos deja ver, por ejemplo, que estos dos, este dato, evidentemente, como habíamos visto antes, es el que más correlación guarda entre páginas vistas por visita y visitas totales. Y vemos que los que están más en azul, más fríos, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el de Asymmetry Score, fíjense que está totalmente frío con todas las variables. Entonces, de vuelta, en un vistazo, de un plumazo, podemos empezar a entender cómo es la dinámica de las variables numéricas. Bien, vamos a empezar a ver otros gráficos que nos van a dar más conocimiento en torno a esto. Recuerden que cuando nosotros importamos las librerías, lo hacemos de una forma como con un alias, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, import numpy, y ahora le digo, se va a llamar, siempre me voy a referir a numpy como np, o import pandas, y me voy a referir a pandas como pd, y así sucesivamente. Pues a Seaborn nos referimos a él como sns, ¿sí? Entonces, cada vez que quiera acceder a la librería, voy a poner sns punto lo que sea. Un método, un objeto, lo que pueda, lo que necesita acceder, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a usar un método que a mí personalmente me gusta mucho, que se llama preplot, que te va a dejar ver, o nos deja ver, pues, una gran matriz de datos como se ve acá abajo, ¿sí? Y acá les voy a explicar varias cosas. Primero, estoy haciendo lo que se llama un sampleo, ¿sí? Que básicamente es, que recuerden que el IXDF tiene muchos datos, ¿sí? Tiene del orden de 9000, pero a veces con un sampleo, con un muestreo, podemos hacernos a la idea bien y va a tardar menos en ejecutar. Entonces, aquí lo que hago es que en vez de trabajar con los 9000, voy a trabajar con 1000, simple y llanamente para que este gráfico cargue más rápido. Y luego el método, perdón, la variable hue, vamos a hacer que coloree en base a lo que queremos subdividir. Y esto lo hago específicamente para que entiendan el problema que vamos a querer resolver de base. Entonces lo ejecutamos, tarda un poquito más. Imagínense, ahora está tardando con 1000, con un muestreo de 1000. Imagínense si le poníamos 9000. No iba a tardar mucho, pero por ahí se montaba en el minuto o 2 minutos. Acá tardó 9 segundos, ¿sí? Eso se los dejo como ejercicio por si lo quieren testear cuando ustedes tengan el notebook, ¿sí? Entonces acá vemos cómo lo pintó. Acá vemos que tenemos una leyenda que dice converted 0 está en azul y converted 1 está en naranja. Recordamos que converted era la variable objetivo, que va a ser la variable que queremos predecir. 1 terminó siendo cliente, 0 no terminó siendo cliente. Entonces, vamos a ir viendo de vuelta, es una matriz de correlación, pero mucho más atractiva visualmente hablando. Entonces, por ejemplo, tenemos total visits aquí y la vemos con respecto a otras variables numéricas. Entonces, por ejemplo, total visits versus total time spent on website, que era esta, ¿no? Entonces vamos a buscarla versus total visits y acá la tenemos. Entonces podemos ver cómo esas dos variables separan el conjunto de datos. Vemos que es un problema que es complicado de separar. Cuando hablo de separar, literalmente hablo de tener los puntos naranjas por un lado y los puntos azules por otro. Y esto es una pregunta que les lanzo a modo de debate. ¿Qué pasa? O sea, como lo ven así, un humano podría separar o distinguir fácilmente los leads que van a convertir de aquellos que no, viendo estas gráficas. Ustedes como humanos, así a simple vista, ¿es algo que pueden hacer? No hay una línea trazable. Claro, es algo que a simple vista uno ve lo costoso que puede ser. Pues imaginemos que, y esto estamos intentando distinguir lo que se llamaría una clasificación binaria, que lo vamos a ver la siguiente práctica. Pero imaginemos que si lo llevamos al terreno de multiclasificaciones de 80 clases distintas, como muchas veces hay que hacer, o a clasificaciones de cientos de variables, ¿no? En este caso lo estamos literalmente bajando a 2 para que lo podamos graficar, pero estamos teniendo 37 variables para hacer una clasificación binaria. Y eso hace que, primero, matemáticamente sea imposible que lo visualicemos porque es un espacio de dimensión, para los que sepan álgebra lineal, dimensión 37, y eso si lo pueden visualizar alguno de ustedes, me avisan y vamos al Nobel. Pero entonces, en este sentido, acá se puede ver la naturaleza del problema, que es
¿Y por qué necesitamos un algoritmo de inteligencia artificial, en este caso de Machine Learning? Hay casos en los que es más fácil de dividir, como por ejemplo en este caso de Total Visits, en los que podemos hacernos una idea de cómo se da la distribución. Entonces uno aquí puede decir, bueno, si el dato cae por aquí, sabremos que es naranja, si el dato cae por aquí, sabremos que es azul, pero son los que menos, ¿no? Lo normal es que nos encontremos datos totalmente superpuestos, como en este caso, que parece una bolsa de gatos. Entonces, justamente para esa no, y esto se da por la no linealidad del problema. ¿M? Entonces, por eso mismo necesitamos algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, seguimos. Vamos a seguir inspeccionando el conjunto de datos. Acá vamos a usar una de las funciones auxiliares que teníamos, que nos va a decir el porcentaje de valores, de valores nulos que tenemos por cada una de las variables. Si lo ejecutamos, pues lo hace bastante rápido, y acá tenemos un diccionario o un objeto en el que nos va a decir, por ejemplo, el lead origin tiene un 0% de valores nulos, por lo que también no hace falta hacerle nada. Lead source tiene un 0,39, también prácticamente cero. Visitas totales tiene un 1,48% de valores nulos, por lo que algo a lo mejor tendremos que hacerle, ¿sí? Pero vamos a las que más. Por ejemplo, country, el país de provincia, un 26% de valores anómalos, es bastante alto. Pero vemos que incluso hay de más. Por ejemplo, la calidad del lead, 51%. La variable tax, 36%. Ciudad, 15%. El perfil del lead, 29%. Entonces, acá hay otras tantas de 45, son esas de asymmetry. Entonces, que esto ya de hecho, no sé si se acuerdan, pero lo habíamos visto anteriormente, porque veíamos que el conteo, pues, difería del total. Entonces, de alguna forma acá nos vamos dando cuenta con qué variables vamos a poder contar y con cuáles no. ¿Por qué es importante esto? Simple y llanamente porque cuantos más datos redundantes tengamos, mejor. O sea, cuanto mayor robustez tengamos, mejor va a poder generalizar nuestro modelo. Porque lo que vamos a buscar en siguientes prácticas es que con lo que hagamos hoy, vamos a buscar enseñarle a un modelo de Machine Learning a distinguir de aquellos que se convirtieron y aquellos que no se convirtieron. Y para eso necesitamos unos datos que sean representativos del problema que queremos resolver. Justamente lo que estamos haciendo hoy es preparar los datos para que ese algoritmo lo pueda hacer bien. Porque hay un dicho en Machine Learning que seguramente les suene, que sea basura entra, basura sale. Si nosotros queremos datos malos, es como agarrar, y perdón por la analogía, es como mearle a tu Ferrari. Tú tienes una Ferrari hermosa aparcada en tu casa. Si tú le pones aceite de girasol, por más que tengas un Ferrari, no va a arrancar. Tienes que ponerle, pues, el premium, ¿no? Como quien diría. Entonces, esto es lo mismo. Ahora estamos preparando los datos y son el combustible de nuestro modelo. Nuestro modelo, o sea, vamos a usar redes neuronales, vamos a usar árboles de decisión, ensembles, hay muchísimos modelos que pueden funcionar muy bien. Pero si nosotros tenemos datos que son malos, no hay con qué darle. O sea, vamos a tener un modelo absolutamente malo, ¿no? Literalmente una moneda lanzada tiene un 50% de probabilidades de acertar. Si nuestro modelo tiene 45, pues es peor que una moneda, en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso esta parte casi que casi no, es la más importante de todos los procesos de Machine Learning. Entonces, entendemos más o menos por dónde vamos a tener que estudiar las variables. Ahora vamos a fijarnos si hay duplicados. ¿Qué significa que haya duplicados? Pues que a lo mejor tenemos leads que son repetidos. ¿Por qué? Por errores, por omisión, porque entró dos veces, porque estos son errores humanos al final, ¿no? Y eso, ¿cómo lo hacemos? Pues elegimos una variable que sea la específica. Lo ejecutamos y en este caso, de vuelta, Pandas tiene un método que se llama duplicated, lo cual nos puede ayudar a ver cómo se va dando. En este caso, si vemos, no hay ninguno. Acá podemos ver que nos imprime la variable, el data frame vacío. Le podríamos haber dado, por ejemplo, acá de vuelta shape, que lo vimos antes, y nos va a decir que es un data frame de 0 filas y 37 columnas, que es lo que estaba mostrando antes. Como ya vimos el método shape, dejamos que el notebook de Python nos lo grafique, y acá lo vemos directamente que no tenemos ningún valor duplicado, lo cual es bueno. Son una empresa que depura bien los datos y que tiene una estructuración adecuada. Pero perfectamente acá te puedes haber encontrado que de los 9000, 2000 son duplicados. ¿Y qué tienes que hacer? Eliminarlos, ¿no? Porque eso incurre en sesgos en el modelo. Y lo último que vamos a hacer en esta parte, antes de entrar en las conclusiones, es entender cómo se distribuyen nuestra variable objetivo. La variable objetivo, como repito, era converted, lo cual 0 es no convertido
y 1 es convertido. Traduciendo convertido en, el lead se transformó en cliente, ¿no? En ese sentido, acá lo que estamos haciendo es agarrar y decirle, bueno, a Pandas, bueno, del conjunto de datos, tráeme los datos, tráeme la variable converte, que también perfectamente lo podríamos haber puesto de esta forma. Ven ahí que me lo va diciendo. Por cierto, a los que les guste, acá podemos integrar a Gemini, ¿vale? Acá no lo estoy metiendo, pero sepan que en el entorno de Google Collaboratory uno puede integrar a Gemini y programar con Gemini, ¿vale? Para que sepan, simplemente. Acá uno puede haber puesto converted y te da el mismo resultado, ¿vale? Esto ya es a gusto del consumidor. Punto converted y accedemos al método que se llama value counts. De vuelta, si te posas encima, te explica lo que hace value counts. Devuelve unas series conteniendo el conteo de las variables únicas, ¿no? Y luego, por ejemplo, le puedes dar a normalize, que en este caso le damos a true, que nos lo va a devolver en tanto por 1, y lo multiplicamos por 100 para tener el porcentaje. Simplemente para la prueba, si le doy así a normalize, me va a devolver lo mismo, pero en tanto por 1, que sería también válido, pero para tenerlo en aspecto bonito, lo multiplicamos por 100 y tenemos ahí los porcentajes. Entonces, el 61% de la base no convierte, y como habíamos visto, en torno al 30% de la base termina convirtiendo, ¿sí? Lo cual no está nada mal, pero el SEO quiere que lleguemos al 80%, es ambicioso. Así que tenemos un reto por delante. Bien, ¿cuáles fueron las conclusiones de este primer vistazo? Antes de pasar al preprocesamiento. De vuelta, esto fue un análisis exploratorio muy básico, pero ya entendemos que es un dataset que tiene 9.240 filas, 37 columnas, de las cuales hay 7 columnas numéricas, 30 columnas categóricas o de tipo objeto, como habíamos visto. Hay valores faltantes o nulos en muchas de las columnas, una de las cuales superan el 30, 40 y 50%, por lo que vamos a tener que hacer algo al respecto. La tasa de conversión de los leads es del 38%, lo cual no está nada mal, como vimos acá al final, pero bueno, el cliente quiere subirla, lo cual también es importante. La variable objetivo es convertir, lo cual lo convierte en un problema binario de clasificación. Esto lo habrán visto en teoría, o lo verán en teoría, que tenés regresión y clasificación. Entonces, en este contexto, estamos con el caso de clasificación. Igualmente, esto no va a ser importante hoy, esto va a ser importante el viernes, porque es una práctica, o sea, lo que hagamos el viernes se va a apoyar en lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Igualmente, está bien anticiparlo para saber con lo que nos vamos a enfrentar. Las clases están un poco desbalanceadas, pero no mucho. ¿Qué quiere decir el desbalanceo? Quiere decir que no están equilibradas en los porcentajes. Si se fijan, casi más del doble de los leads que no convierten por encima de los que sí convierten. Lo cual, a priori, es un problema estadístico, pero no está mal. O sea, yo he hecho con clientes que tenían del orden de 98% no, 2% sí. Y eso es un problema de dos pares de cojones, y perdón, pero te encontrás cosas que tenés que entrar en otra dinámica completamente distinta. Entonces, en este sentido, es un dataset que está desbalanceado, pero podemos jugar directamente con ellos y hay modelos robustos que nos permiten, por ejemplo, una red neuronal con estos porcentajes que trabaja muy bien. Un modelo basado en ensembles, si no les suenan estos modelos, ya los vamos a ver en la clase del viernes. Pero hay modelos de Machine Learning que pueden trabajar perfectamente con esta clase de desbalanceos, y hay otros que son más sensibles, ¿no? Por ejemplo, un modelo de tipo bayesiano, que es un modelo estadístico, es muy sensible a este tipo de cosas, ¿no? De desbalanceos, lo cual también hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar el modelo. Después tenemos, en muchos casos existe una categoría select, que no lo mencioné antes, pero lo voy a mencionar ahora arriba, porque lo vamos a ver, que representa un valor faltante. Y esto lo vamos a ver rápidamente acá. Acá, si se fijan, tenemos, por ejemplo, la variable specialization, o tenemos la variable how did you hear about X education, es decir, que estos evidentemente están en el formulario de entrada que rellena el alumno. Le preguntan, ¿cómo oíste hablar de X education? Entonces vemos que está el select. Y yo les pregunto, ¿de qué puede provenir select como una categoría de esa pregunta? Esta no es una pregunta técnica, es una pregunta de a ustedes a qué les puede llegar a sonar. A que no han marcado ninguna y han dejado el select por Correcto. defecto.
Exactamente. Y eso está mal programado, porque si tú como programador detectas select, lo que tienes que poner es un valor o no supo responder o una opción por defecto. Puedes O programar que no mande el formulario por tema por, de... por- exacto, una lógica distinta. Pues aquí no voy a decir la palabra porque todos tenemos en la cabeza que empieza por G, pero el que lo programa soy. Y como nosotros como científicos de datos tenemos que resolverlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí tenemos select y la friolera en 5.000 y pico de los 7.000 tenemos select. Entonces, eso es algo que tenemos que limpiar. Y como científico de datos, si uno no tiene el ojo fino, se lo metes al modelo y el modelo dice, select. ¿Qué significa select? Y el modelo no va a saber que el que estaba recibiendo el formulario era un G. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que decirle al modelo, pues esto no sirve o esto es de tal categoría, ¿no? Que volviendo antes, por eso mismo es importante esta parte del proceso de Machine Learning, ¿no? Entonces, esto viene, como bien decía el compañero, por el CRM, que es el Customer Relationship Management, que al final es el Data Warehouse donde van a ir todos estos datos, utilizados ya que no seleccionaron la opción. Tendremos que arreglarlo en el preprocesamiento. Así que nada, aquí termina la primera parte de la práctica. Si quieren, damos hasta las 7 para el que tenga que ir al baño, tomar un poco de agua. Yo tengo que tomar agua. Así que nada, nos vemos ahora, si quieren, -3, -2, unos 5 minutitos, ¿vale? Si tienen alguna pregunta, podemos resolverlas y a las 7 arrancamos con la parte de preprocesamiento. Ok, gracias. Ok, Perfecto. perfecto, gracias. A ustedes. ¿Se me escucha? Sí, perfecto, Sebastián, ¿qué tal? Vale. Me conecté tarde. Así que antes de ver la pregrabación de la clase, quisiera saber si ha explicado desde cero cómo funciona. La teoría la sabemos de ayer, pero me refiero a la práctica. Porque acabo de ver números y tablas ya completas y digo, va, aquí. No, mira, esto te hago un poco un preámbulo de lo que hubo. Básicamente presenté el problema, ¿sí? Esto Ujú. igual se los van a hacer llegar y está todo explicado, ¿sí? Vale. Se maneja con Google Collaboratory, con notebooks de Python. ¿Sabes un poco cómo funciona? Eh, no, a ver, te han dado. ¿Qué dijiste? ¿Sabes cómo funciona un notebook de Python? Google Collaboratory, que es el entorno que estamos Sí, utilizando. creo que sí. Utilicé algo parecido. Sí, creo que sí. Vale, pues ese es el entorno que estamos usando. Si tienes una cuenta de Gmail, directamente lo puedes abrir. Igualmente, todo este material lo estamos pasando, ¿sí? Ujú. Tanto por si lo tienes que ejecutar en tu ordenador o si lo quieres utilizar en en el, básicamente en el entorno de Gmail, perdón, de Drive, como lo estoy usando yo. Yo recomiendo el entorno de Drive porque, bueno, no tienes que instalar cosas en tu ordenador, que a lo mejor es un poco más complejo. Mm. Pero todo esto está explicado, ¿no? Que es el tipo de problema, los objetivos del estudio y básicamente ahora estamos por esta parte. Ya terminamos de hacer el análisis exploratorio de datos básico, ¿sí? Que es entender los datos que estamos utilizando, ¿sí? Que se llama leads.csu. Vale, Básicamente también, si les sirve, esto lo puedo exportar en PDF y pasarlo una vez finalizada la práctica, a lo mejor como guía directamente de los resultados que tienes que obtener, porque esto es algo que ustedes en su casa van a poder ir ejecutando y jugando con esto, ¿sí? Mm. Es la idea. Vale. Genial, Entonces todo esto ya está resuelto. La idea es detectar errores, básicamente, ¿no? Bueno, o sea, está resuelto porque es como una práctica guiada. Luego van a poder hacer pues otras cosas, como vamos Vale, a entrar ahora. analizarlo, sí. Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, ahora lo que estuvimos viendo es estadística descriptiva, metodología para entender el análisis de datos básicos que hay detrás de este conjunto de datos, pero ahora vamos a ver que vamos a empezar a tomar decisiones que van a orientar lo que vamos a hacer posteriormente en otras prácticas, en este caso, por ejemplo, la del viernes. Por ejemplo, nos quedamos con esta variable o eliminamos la otra. ¿De qué Ujú. forma imputamos los valores anómalos, como decíamos recién? Se seleccionaban, por ejemplo, en vez de responder la pregunta, no respondían la pregunta y quedaba el select del formulario puesto. Sí, Entonces, eso no representa nada. Entonces, hay que limpiarlo. ¿De qué forma lo podemos limpiar? Todo eso lo vamos a ver ahora en la siguiente hora de práctica.
Entonces va a ser interesante todo eso, que luego, por ejemplo, ustedes en casa, en vez de hacerlo como yo les estoy sugiriendo hacerlo, a lo mejor prefieren hacerlo de otra forma. Y eso experimentarlo, pues te abre la cabeza de las cosas que pueden surgir y cómo a lo mejor cambiar ciertas cosas en el preprocesamiento, pues te da una solución distinta al final de las prácticas. Porque, por ejemplo, Vale. lo que vamos a ver hoy va a ser el punto de partida del viernes. Entonces, el viernes vamos a arrancar con todo esto ya hecho y vamos a ir Ujú. directamente a montar algoritmos, a probar, a entender la metodología, a ver qué algoritmos son mejores y nos vamos a dar cuenta de que las decisiones que tomamos hoy son las que van a impactar los resultados de los algoritmos, ¿no? Muy bien. Vale, gracias por el resumen. Perfecto, Ya sin me puse problema. al día. Perfecto. Cualquier pregunta igualmente lo vemos sin problema. Ok. Pues si les parece, vamos arrancando con la segunda parte. Ok, vale. Buenísimo. ¿Están todos o la gran mayoría? Vale, buenísimo. Por aquí. Sí, estamos por aquí. Hasta ahora, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Mal? ¿Feedback? Yo creo ¿Bien? que Bien, para interesante, bien, Rafael. bastante Bien. entendible todo. Buenísimo, entonces, genial. Continuamos por Abingo, entonces. La siguiente parte va a ser básicamente algo más, no compleja, pero sí arbitraria, porque hasta ahora era ver lo que había, o sea, era nosotros de alguna forma, usando las librerías, preguntábamos al conjunto de datos que tenía y obviamente nos iba respondiendo, pues mira, tengo tantas filas, tengo tantas columnas, mis estadísticos son estos, etcétera. Ahora es donde vamos a empezar a tomar decisiones arbitrarias como conjuntos de datos y es donde perfectamente, ahora es donde se puede volver a los apuntes que vieron ayer y decir, a ver, ¿esto qué significaba? ¿Y por qué hacemos esto? Entonces, en ese aprendizaje de ida y vuelta es donde van a entender bien por qué hacemos las cosas. Igualmente yo iré explicando lo que vamos haciendo. En primera instancia, vamos a hacer algo que va a ser un barrido, ¿no? Que es el manejo de los valores faltantes o missing values. ¿Sí? Acá vamos a ir haciendo diferentes cosas, que acá se puede ver que esto es bastante largo. Vamos a ir viéndolo punto por punto. Pero sí que vamos a empezar haciendo cosas
muy interesantes, como por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es reemplazar todos los select por NaN. ¿Qué significa? NaN significa not a number, básicamente, ¿no? Que es mucho más comprensible y Python lo maneja mucho mejor que el select, ¿no? Entonces, como sabemos que es un error humano, ese select directamente lo vamos a omitir en todo el conjunto de datos y lo vamos a poner como NaN not a number, que Python lo maneja mucho mejor. Ejecutamos esta celda y así de rápido Python lo transforma en NaN y directamente no tenemos más select en todo el conjunto de datos. Ahora, por ejemplo, podemos ver que si le damos a porcentaje de nulos, los datos van a seguir estando como faltantes. Es más, algunos aumentaron, porque si antes en select para Python no era un missing value, pero sin embargo ahora lo hemos transformado en missing value. O sea, nosotros sabíamos que era un missing value porque es un valor que está mal, pero Python no sabía. Python decía, ahí hay un string, ahí hay un texto. Entonces, fíjense que, por ejemplo, el lead profile subió a un 70 y pico por ciento. City, que antes estaba en 15, subió a un 39. Acá hay varios más, ¿no? Acá hay uno de How Did You Hear About X Education, subió un 78, lo cual es una locura. Entonces, en ese sentido, nos vamos dando cuenta que hay variables que por más que a lo mejor sea muy interesante, por ejemplo, si uno piensa con la lógica del cliente, es entender de cuál es la procedencia o cómo el cliente escuchó hablar de ti, es un dato muy interesante. A lo mejor uno escuchó hablar en el negocio de la esquina poniendo el oído y otro escuchó hablar de una muy buena referencia, ¿no? Evidentemente, el de la buena referencia va a estar más interesado en comprar tu curso que el que lo escuchó así de chiripa, ¿no? Pero bueno, en este caso tenemos casi un 80% de valores perdidos, lo cual vamos a ver ahora que nos va a obligar a eliminar esa variable. Y acá lo resumimos muy rápido. Existen variables con un alto grado de missing values. Como escuchó hablar de X-Education 78 y el perfil del lead 74. Esta es mejor eliminar ya que si utilizamos algún método de imputación podemos estar incurriendo en sesgos a la hora de decidir. Literalmente nos las vamos a cargar. Luego vienen otras con menos, pero aún así bastantes. Vemos que hay algunas de 46, 40, del entorno Lead Quality 52. What matters the most to choose you in a course? Por ejemplo, ¿qué es lo que más te importa para elegir un curso? 29%. ¿Cuál es tu ocupación actual? ¿A qué te dedicas? 29%. ¿De qué país procedes? 27%. Y así vamos viendo otras. Estas particularmente vamos a dedicarles más tiempo de decisión, pero las dos de arriba nos las vamos a cargar, ¿sí? Vamos, simplemente por curiosidad, vamos a ver Lead Profile, que recordemos tenía un 74%. Estudiamos en detalle las variables para entender de qué forma será mejor imputarlas. Esto es simplemente para que se hagan una idea. Por ejemplo, en el Lead Profile vemos que hay leads potenciales, estudiantes de otras escuelas. La idea es que nos la vamos a cargar. Y acá, por ejemplo, ¿cómo escuchaste hablar de X Education? Vemos que hay respuestas muy interesantes, como por ejemplo, en búsqueda online, word of mouth, que básicamente es el boca a boca, me lo recomendó un amigo, multiple sources, advertisements, las podemos eliminar porque son variables que dan información similar a otras, ¿no? Que ya tenemos. Por ejemplo, acá podemos lead origin y lead source, que si recuerdan, nos dan el tráfico, de qué tipo de procedencia son y son más completas. Entonces, en ese sentido, ¿cómo eliminamos una variable? Pues con este comando. Y lo que hacemos es, vamos a usar el método drop, que literalmente significa tirar. Vamos a indicarles en una lista, que significan acá tiene corchetes, el nombre de las variables. Y acá vamos a decirle el axis, porque este método te deja eliminar tanto filas como columnas. Entonces, en este caso, como las columnas están en la fila en el axis 1, que es como lo llama, el axis 0 sería la fila, y la columna es el axis 1, si lo vemos como una cuadrícula, es donde vamos a hacerlo. Y para que Python entienda que vamos a ocupar el lugar que representa leads en memoria, literalmente lo igualamos. Esto significa, le estamos diciendo a Python que a partir de ahora, nuestro data frame no va a tener más estas columnas. O sea, literalmente elimínalo de tu memoria, porque acá estamos trabajando en RAM, ¿no? Le damos a play, le damos a ejecutar, y ahora leads df, en vez de tener 37 columnas, va a tener 35, ¿sí? Ahora vamos a seguir con el proceso. Vamos a estudiar las que tienen 46% de missing values,
porque parecen bastante similares. ¿Cuáles son? Son estas: Asymmetric Activity Index, Asymmetric Profile Index, Asymmetric Activity Score y Asymmetric Profile Score. Sean lo que significan. Por ahora no tenemos mucho contexto de lo que significan, pero tienen pinta de ser pues ciertos scores que a lo mejor, o índices que a lo mejor el CRM que estén utilizando, no sé, Salesforce, Holder, el que utilicen, les asignan. Vamos a ver cómo se distribuyen. Acá que estamos utilizando, pues estamos utilizando de vuelta un método que se llama plot, en el cual el kind le vamos a decir el tipo de gráfico que queremos. Al ser variables numéricas, KDE básicamente es una distribución. Vamos a ver la distribución de densidad de cada una de estas variables. Entonces, en este caso, vamos a ver a Asymmetric Activity Score versus Asymmetric Profile Score. Vemos que pues, son variables que de menor o mayor forma se parecen a una distribución normal, como lo habíamos visto, evidentemente no tan redondeada como una gaussiana, pero vamos viendo cómo mantienen esa forma de una distribución normal. Vamos a ver cómo se distribuyen los índices, porque esto es el score, luego tenemos el Asymmetric Activity Index. Y acá ya entendemos un poco más a qué se refieren. Evidentemente el index y el score están asociadas, ¿no? Son variables que más o menos están dando la misma información. Simplemente que uno es un score y otro es el score de actividad. Entonces, por ejemplo, vemos que muchos caen en medium, high y low, que es una forma que tiene el CRM de decir, pues este es un lead más caliente, este es un lead más frío, lo cual puede traducirse en cierta forma como un lead scoring más rudimentario, ¿no? Pero vemos que hay muchos datos que no tienen ese valor. De hecho, lo habíamos visto antes, en torno a un 46%. Si ejecutamos de vuelta para ver el profile index en vez del activity, también lo podemos ver. De forma muy similar, significa algo parecido, ¿no? Solamente que uno nos clasifica la actividad y otro el perfil del estudiante. Y eso también correla con la calidad del lead, ¿no? ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, podemos ver que básicamente esa calidad del lead se ve relacionada con el tipo de perfil o de perfilado, ¿no? Ahora, acá vemos que todas estas tienen en torno a un 40 y pico % de valores anómalos, que esto justamente es los que desgranamos acá. Pueden llegar a ser variables útiles, porque vemos que nos dicen la calidad del perfil, la calidad de la actividad, pero siguen teniendo un gran porcentaje. Y acá decimos, hay varios procesos que se pueden hacer. Podemos, por ejemplo, imputar por valores numéricos a través de métricas estadísticas como la mediana y la moda, pero al ser tanto el porcentaje, pueden incurrir en sesgos en un futuro modelo. O sea, podríamos decir perfectamente, bueno, el 46% de los valores de los scores no tienen datos. ¿Qué valor le puedo poner para minimizar ese porcentaje de missing values? Acá me puedo decir, bueno, puedo imputar por la media, la mediana, la moda, si se parece a una distribución normal, pero si esto fuese del orden de un 10%, a lo mejor nos podemos arriesgar y ver qué pasa. Pero al ser del orden del 46%, es donde las dudas, o por lo menos la bombilla de la experiencia del científico se te debería prender y decir peligro, ¿no? Ahora, por ejemplo, recordemos que son dos numéricas, que son los scores, y dos categóricas, que son estas. El index son las categóricas y el score, que lo tenemos acá, son las numéricas. Luego vemos y decimos, imputar categóricas inventando una variable otro o desconocido, tampoco es muy recomendable porque el porcentaje sigue estando por encima del 30. Esto es como una regla que personalmente establezco, es si el porcentaje de las categóricas de missing value supera el 30%, lo mejor, dependiendo si es una variable muy importante para el cliente, a lo mejor me lo pienso. Pero si supera el 30%, mi recomendación profesional es quitarla, porque va a introducir ruido y encima vamos a imputarlo por un dato que a lo mejor no tenemos mucho conocimiento y eso puede traer problemas. Por lo que en este caso, las 4 variables las vamos a eliminar, ¿sí? El caso del equality puede ser una variable muy interesante a tener en cuenta, pero si la miramos con ojos críticos, ya es casi un lead scoring en sí mismo. Si queremos un modelo objetivo, no nos conviene ser juiciosos de entrada, por lo que queremos un modelo lo más objetivo posible, por lo que también la vamos a quitar. Recuerdo que el lead quality era might be, not sure, high in relevance, worst, low in relevance, que esto es básicamente una preclasificación
que a lo mejor hizo el anunciante, o sea, el de marketing. A lo mejor lo puso directamente en el CRM. Pero como no tenemos mucho conocimiento sobre esta variable y además tiene un porcentaje de missing values muy alto, también la vamos a eliminar. Y aquí de vuelta con el mismo comando, eliminamos las 5 variables, ¿sí? Entonces de esta forma, no voy a decir un plumazo porque evidentemente todo esto tiene su pensamiento detrás y su lógica como lo acabamos de ver, pero empezamos a ver cómo de las 37 ya nos quedamos con 30 variables, ¿sí? Y este es el hilado fino que vamos a tener que ir haciendo. O sea, ahora tenemos 37, pero imagínense un dataset con 150 o 200 variables. Bueno, ahí es donde viene el trabajo. O sea, y esto le doy un consejo profesional cuando salgan de aquí. Si tú te enamoras, vamos a decirlo así, pero si tú no tienes problema en limpiar datos en un equipo de científicos de datos, no te va a faltar el trabajo. O sea, mi recomendación es que si ustedes no tienen problema en arremangarse y en ponerse a limpiar datos, nunca les va a faltar el trabajo en España ni en ningún país, ¿vale? Y esto en Estados Unidos se cotiza bastante alto, para que sepa. Vale, vamos a seguir estudiando. ¿Sí? Las variables que nos quedan las podemos imputar con técnicas simples pero eficientes para poder trabajar con datos que no tengan missing values, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo una por una y ahora vamos a ir un poco más rápido. Por ejemplo, la variable country. Ya vimos que value counts pues nos deja ver los valores únicos. Si le damos a normalize true nos lo va a poner en tanto por uno. Y si lo multiplicamos por 100, pues nos va a dar el porcentaje. Acá lo que estamos agregando es el método head, ¿sí? Que nos va a dejar ver las principales variables. Acá, por ejemplo, return the first n rows. Si no le metemos nada, nos va a devolver las primeras 5. Si acá le ponemos n igual a 10 y le damos a ejecutar, vemos que ahora nos puso los primeros 10. Pero como queremos, bueno, dejámoslo así. Acá le podríamos haber puesto 20, ¿no? Y que no los muestre. Y acá vamos a ver cómo la lista se amplía, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá lo que lo que vemos es algo muy interesante. Por ejemplo, el 95% de los leads son de la India. No sabíamos hasta ahora, pero la India, o sea, la mayoría de los 9.000 leads, el 95% de los 9.000 son de la India. Algo que se llama missing values. Porque esto nos está dando datos de una única, de los datos que no son missing values. O sea, acá ponemos prácticamente, es una variable única. Y acá les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que esto va a aportar información útil al modelo? O sea, esto puede ser, hay que ser juicioso cada uno. Lo que están viendo ahora es lo que yo decido. Pero cuando ustedes lo tengan, a lo mejor dicen, pues, sí, pues no. ¿Por qué? Sí, aquí el que se quiera mojar. Por ejemplo, el que más o menos tenga una idea. ¿Quitarían o no quitarían? Y esto, el que quiera poder responder. ¿Quitarían o no quitarían esta variable, la de country? La quitaría. Sí, porque no es muy... Al final, si el 95% de los datos son eso, tampoco le aporta mucho los restantes. Justo, yo pienso igual. A lo mejor si es un dato interesante, por ejemplo, les podría decir, no, pero esto ya a nivel de negocio del cliente, ¿no? No, pero a mí me interesa saber de qué país es y me interesa que el modelo lo sepa, porque para nosotros, por más que nuestra base, el 95% sea de la India, nos interesa saber si es de Bangladesh, porque los de Bangladesh pagan más y ahí te hacen en un problema, porque dices, uff, no me la puedo cargar. Entonces tiene que ver de qué forma las hilas. Por eso no hay que perder de vista al cliente, porque se puede meter en muchos fregados. Aquí, como no estamos con un cliente o es un cliente ficticio, no las podemos cargar para que sea más sencillo, pero sí hace falta tenerlo en cuenta por lo menos para que, por ejemplo, el 1% de Estados Unidos. A lo mejor el cliente te dice, pues aunque el 1% de mi base sea de Estados Unidos, que de 9.000 son 90, es muy poco, a lo mejor me pagan el doble. Entonces, me vale la pena saber cuál es de Estados Unidos y me vale la pena que el modelo sepa cuál es de Estados Unidos. Bueno, sería algo interesante. Pero en este caso, como bien decimos, nos la vamos a cargar. Spoiler. La ciudad, evidentemente, la mayoría son por ejemplo, en este caso, el 57% son de Mumbai, ¿no? Principalmente son ciudades de la India. Other cities of Maharashtra, debe quedar en la India, no tengo ni idea. Entonces, vemos que además de tener un porcentaje de missing values alto, los que no son principalmente de ciudades de la India. Y además habíamos visto que la mayoría eran de la India, por lo que es información redundante, a priori, ¿no?
vemos otra variable. ¿Cuál es la ocupación que tiene actualmente? Y acá vemos que tenemos, la mayoría está desempleado, en torno al 80, vamos a ponerlo para que sea, vamos a multiplicarlo por 100. Y acá vemos, el 85% no tiene empleo, ¿sí? Muchos son profesionales que están trabajando, en torno al 11%. Un 3% son estudiantes, un 0,2% no responde, un 0,15% es housewife y un 0,12% es businessman. Bueno, a priori es una variable que nos está aportando un conocimiento interesante, ¿no? Vamos a ver otra. What matters to you in choosing a course? O sea, ¿qué te importa cuando estás escogiendo un curso? ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver que, por ejemplo... Sí. ¿Hay una pregunta? No, vale. Entonces, acá vemos que las respuestas son una mejor carrera, básicamente, flexibilidad y conveniencia, other. Vemos que el 99% elige Better Career Prospects, por lo que prácticamente es una variable única. Incluso este es un caso parecido al de la India, pero en este caso es una variable que no nos va a aportar información útil. Es decir, hay 3 categorías dentro de las respuestas, pero prácticamente el 99% está respondiendo lo mismo. Entonces, no va a aportar información útil al modelo, ¿no? Entonces, de vuelta, esta variable candidata a eliminarla. Entonces, acá ponemos la reflexión. De estas variables, lo que más información útil arroja es what is your current occupation, lo cual imputaremos sus missing values con la categoría other, que además, de hecho, ya existe. Por lo que no estamos haciendo cosas locas si a los que son missing values le ponemos como other, ¿no? Ya existe esa opción y aquí es donde entramos en la dicotomía. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Como ya vemos que existe, vamos a agarrar todos los missing values y los metemos en la categoría other, ¿sí? Sin embargo, acá ponemos, las otras 3 tienen muchos valores en una categoría específica, que son what matters you in choosing your country, in choosing your course y country, y city también. La gran mayoría pues arroja información recurrente, no útil, por lo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que el FILNA es un método que nos ofrece pandas para imputar missing values. ¿Qué quiere decir? Los que sean NaN, que si se recuerdan era nota number, los vamos a imputar con other en la variable what is your current occupation y luego la sobreescribimos. Entonces, de la misma forma que podemos sobreescribir cuando eliminamos variables, como estamos haciendo aquí abajo, podemos sobreescribir columnas completas dentro del conjunto de datos, dentro del data frame. Le hacemos clic y todos los que eran missing values, perdón, missing values en esta variable ya tienen la categoría other. Entonces vamos a hacer la prueba. Acá decía 0.24. Si ahora le damos a play, vemos que ya subió a un 29%. Se vio, ¿no? El cambio. Antes no lo estaba teniendo en cuenta por el missing value, ahora le pusimos other y esa categoría subió, ¿vale? Entonces, estas pequeñas decisiones son las que luego van a cambiar cómo se va a comportar el modelo. En este caso lo podemos hacer, o digamos que está bastante directo a hacerlo, porque es una categoría que ya existe, y para no eliminar todos esos datos, lo que corresponde es imputarlos con esta variable. Y luego la city, country y la otra pregunta nos la vamos a cargar con el mismo método que antes. Vamos a seguir estudiando variables. Yo sé que a lo mejor es tedioso, pero es un paso a paso que uno tiene que ir haciendo para entender todas las variables del proceso, ¿sí? Por ejemplo, dentro del estudio de missing values con mayor porcentaje nos quedan las variables tags y specialization. Vamos a estudiarlas en detalle. Entonces acá vemos value counts, normalize, y vamos a ponerle acá, vamos a multiplicarlo por 100. Y vamos a ver lo que nos propone. Entonces tenemos tags que dice will revert after reading the email, ringing, interest in other courses, already a student, close by horizon, switch off, busy. Claro, uno puede decir, ¿y esto qué significa? Parece chino. Pero si vamos viendo, obviamente, si tuviésemos un trato con el cliente, cogemos al de marketing y decimos, a ver, ¿qué significan todas estas cosas? Entonces el de marketing en un Meet o en un Teams te explica. Pero como aquí no, aquí tenemos un poco que indagar por nuestra cuenta. A priori lo que vemos es que son resultados de llamadas telefónicas o de email, ¿no? Algo como que taguearon, de ahí el nombre, el estatus del lead, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo llamaron y se quedó en ringing, como que nunca atendió.
lo llamaron y dicen will revert after reading the email, que básicamente le mandaron un correo y el otro respondió, bueno, voy a revisar la información y te digo. Y luego, a lo mejor sonan los grillos. Entonces vamos viendo que, por ejemplo, el 35% tiene este tagueo. El 20% ni siquiera respondió el contacto, la llamada, ¿no? El 8% le dijo que está interesado en otros cursos, no en el que le ofrecieron. El 7% dijo que tuviese un estudiante como a lo mejor le estaban ofreciendo una maestría, ¿no? Un máster. El 3,15 es busy, que podemos entenderlo como un estatus a lo mejor de un mail o de una llamada. El 2,4% not doing further education, como que no quiere estudiar más, ¿no? Esto es básicamente el resultado de lo que vamos viendo, como cuando te llama Vodafone y te dice, ¿quieres comprar no sé qué, la nueva línea? Y tú le dices, no, no me llamen más. Te ponen el tagueo, no lo llamen más. Básicamente lo que representa esta variable es eso, ¿no? Entonces vamos viendo que está bastante bien distribuido, aporta información útil, por lo que Tax es un gran candidato a aportar información al modelo. Vamos a ver Specialization. Le damos a 100 y ya vemos los porcentajes. Y acá, esto está más claro, ¿no? Finance Management, Human Resources, Marketing, Operations, Business, IT Project, Supply Chain. Tiene pinta de ser el tipo de carrera, ¿no? Y acá, de hecho, sí, acá lo apuntamos. Esta es la carrera que va a estudiar. Puede agregar información útil o incurrir en sesgos. Ahora, y acá pongo yo debate. ¿Por qué debate? Ahora lo vemos. Pero a priori es información útil de qué tipo de licenciatura o de máster quiere estudiar el alumno. Ahora, y esto es una pregunta que les lanzo al aire. Ustedes como científicos de datos, ¿les parece relevante lo que va a estudiar la persona que quiere, en este caso lo que le interesa al cliente es saber si va a ser, lo que le interesa a nuestro cliente es saber si el lead, es decir, su potencial cliente, va a comprar un curso o no lo va a comprar? A priori, ¿les parece importante si va a estudiar ingeniería o va a estudiar farmacia? Para el modelo. Sí. ¿Por qué? A ver, si vas a vender un curso a uno que en primer lugar no le importa, ¿para qué le vendes el curso? Eso es un buen punto. Por ejemplo, estamos hablando de un factor humano, ¿no? De entender quién está detrás de la llamada, ¿no? Ahora, si lo cambiamos la pregunta y decimos, ¿cuál es el valor real de lo que le estamos ofreciendo o de la persona detrás? ¿Puede aportar información útil? Entonces, la podemos dejar. Pero también podríamos decir, bueno, si yo lo quiero establecer como una cota base y le doy peso a lo que quiere estudiar, a lo mejor estoy haciendo que el modelo diga, bueno, mira, como vendes más cursos te voy a decir cualquier cosa, ciencia de datos y no vendes tantos de administración de empresas, a lo mejor el algoritmo entiende que el hecho de que vaya a estudiar ciencia de datos o que sea un lead que quiere estudiar ciencia de datos sea más importante que administración de empresas. Pero tú como una universidad quieres, o sea, son importantes ambas, ¿no? Ambas licenciaturas. Entonces, ahí está la dicotomía. ¿Qué hago? Hago que el modelo lo interprete como algo interesante, porque lo que dice Sebastián también es útil. Entonces, bueno, ahí ya está de vuelta el ida y vuelta que uno puede tener con este tipo de decisiones. Yo particularmente decidí dejarla fuera, pero perfectamente la podrías dejar. Y mi recomendación profesional en este caso es que lo tienes que hablar con tu cliente. Así como, por ejemplo, decíamos que en el apartado de country, en este caso todos nos pusimos de acuerdo en quitarlo, a lo mejor el cliente te dice, no, pero el country para mí es importante. Entonces, en esta variable, de vuelta, es donde entramos en ese debate. Se entiende un poco por dónde va. Es importante este punto porque depende de la decisión del negocio. No tanto depende de lo que hagamos nosotros como científicos de datos, ¿sí? Y esto es algo que se van a encontrar si trabajan en consultoría, si trabajan en todo este tipo de negocios, se lo van a encontrar así. Entonces, bueno, en este caso, decimos, puede agregar información útil, digo yo, o incurrir en sesgos, que justamente son las dos conclusiones que se tocaron en este pequeño debate. Entonces, acá, como pequeño resumen, tax lo imputaremos con una categoría denominada unknown, es decir, que los missing values los vamos a denominar unknown, y en el caso de specialization se presta debate. Como decimos, hay quienes la agregarían por información útil y objetiva y hay quienes no la agregarían. En este caso, imputaremos tags y eliminaremos specialization. Y aquí se deja como ejercicio probar el modelo con la especialización incluida, ¿sí? Vamos a usar el método FILNA
para imputar tags con unknown y vamos a usar el método drop para eliminar specialization. Los ejecutamos. Nos quedan 4 variables con menos de un 1% de missing value, por lo que utilizaremos unos métodos similares para imputarlas. Lead source, si lo vemos acá, vemos que son fuentes que están, vamos a multiplicarlo por 100 para tenerlo. Ahí vemos 31%, 31% de tráfico de Google, 27% de tráfico directo a la página web, 19% All Chat, 12% búsqueda orgánica, 5,8% referencias, y bueno, acá podemos ver, menos de un 1% Facebook. Por ejemplo, acá hay algo interesante. Google en minúscula y Google en mayúscula. Python las interpreta como dos clases distintas. Bueno, después lo que vamos a tener que hacer es decirle que se trata de la misma clase, ¿no? Para que no las trate de forma distinta, ¿no? Puede parecer sutil, pero en realidad no es tan sutil, ¿no? Al ser fuentes tan específicas, armaremos una categoría other, ¿sí? De forma muy sencilla, vemos como, por ejemplo, last activity, vamos a multiplicarla por 100, de vuelta, para entender. Recuerden que son variables que tenían porcentaje de missing value muy, muy pequeño. Entonces, por ejemplo, ¿cuál era la última actividad? Abrió un correo, se le mandó un SMS, inició una conversación en el web chat, visitó una página, se convirtió en lead, rebotó el correo, hizo clic en el link del mail, no lo pudimos contactar, se suscribió de newsletter o lo que toque, ¿no? Y después incluso teníamos ahí otras variables numéricas que era total visits y page views per visit, que acá lo que podíamos ver era que eran numéricas y que tenían pocos valores anómalos. En este caso, vamos a ver cómo es la distribución. Y acá vamos a entrar en lo que entendemos por algo normal, ¿no? En este caso vemos que son distribuciones que están, lo que se vendría diciendo a nivel estadístico, tienen una cola larga. ¿Qué significa tener una cola larga? Como vemos, hay gente que visitó la página 3 veces, como se recuerdan, la media del azul eran 3 veces, pero incluso hay gente que la visitó 250. O sea, eran unos intensos. En ese sentido, eso nos supone un problema. O sea, voy a explicar por qué supone un problema. Porque los algoritmos son súper sensibles a este tipo de valores que se llaman outliers. Lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces tenemos que tener ese olfato, lo tenemos que tener, porque nos va a convenir saber con qué outliers trabajar y con cuáles no. ¿Sí? Entonces, como nosotros vamos a tener esto es la navaja de Occam, o la regla de Pareto. O sea, casi siempre la solución más sencilla es la más efectiva. Y la regla de Pareto, tenemos que hacer el 20% que dé el 80%, ¿no? Entonces, a lo mejor el outlier ese tiene mucho valor, el que visitó 250 veces la página, pero no es la norma, por decirlo, ¿no? Entonces, nosotros nos tenemos que centrar que el modelo intentando entender el bosque, no se choque con el árbol. Y es justamente lo que un outlier trae, te hace chocarte con el árbol. Entonces, ese olfato es súper sensible, y esto a lo mejor ahora parece chino básico, pero cuando vayan viendo datasets, cuando vayan viendo todo esto, es algo que lo van a ver y en un par de idas y vueltas lo van a entender, ¿no? Con gráficas como esta. Ahí podemos ver que por ejemplo, la naranja tiene una cola menos larga que el azul, por lo que va a requerir métodos de imputación distintos a los del naranja. Pero ya se los voy comentando para que vayan teniendo ese olfato. Acá vamos a ver de vuelta el método describe, que fue uno de los primeros que usamos para entender cómo se dan esas distribuciones. Entonces, por ejemplo, acá vemos que el máximo valor es 251, el de total visits, y el de page per visit es 55. Después vemos que, por ejemplo, la media es de 3, como habíamos dicho, y el de page views per visit 2 y pico. Entonces son variables con picos muy pronunciados en sus medianas y sus medias, pero se parecen bastante a las medianas, por lo que significa que están bastante normalizadas, ¿no? Son bastante normales. Luego vamos a imputar usando la media, aunque bien se podría haber usado la mediana. Acá las hacemos todas juntas, pero recuerden que habíamos visto las activity y lead source, por lo que vamos a imputar por unknown y por other, para quedarnos con esos datos a 0. Y acá vamos a imputar total visits y page views per visit por la media. Se hace con fill na y usamos el método min
para imputar por la mediana. Por la media, perdón. Perfectamente podríamos usar el método .median para imputar por la mediana. Lo que estamos haciendo acá es decirle a los valores que no tengan datos en estos valores numéricos, ponerles la media. ¿Sí? Uno podría decir, pero no sabe si visitaron 3 veces la página. No, pero podemos ver que es una distribución que se comporta bastante normal. Es como decir, mira, para que se hagan un ejemplo, estoy viendo los resultados de una carrera, ¿no? Ustedes saben que una carrera suele tener los que llegan primeros, el grueso, y los que llegan al final, ¿no? Entonces es una gaussiana. Si a ti te dicen, a priori, te damos un random, ¿no? De que corrió la carrera, y te preguntan, ¿en qué puesto salió? ¿Qué responderían? Si no sabes nada. Primero. El primero, bueno, eso estadísticamente es menos probable. Lo más probable es que digas, no sé, por el medio. A lo mejor salió, ¿cuántos corrieron? 200, pero a lo mejor salió 50, 70, ¿no? Y tenemos chances de pegarle o de acertar, ¿no? Esto es algo parecido. En este caso, si vemos que la distribución se comporta como una normal, lo lógico es predecir que va a caer más o menos en la media, ¿no? De ahí, como decimos, de ahí viene la lógica y de media tanto. Este es un poco lo que estamos aplicando acá. ¿Qué valor le ponemos? Bueno, estadísticamente vemos que más o menos coincide con una normal, por lo que vamos a imputar esos valores por una media. ¿Sí? Es la lógica que estamos siguiendo aquí. En ese sentido, pues vamos a ver cómo nos quedaron los valores, los missing values. Entonces, ven que de tener 40 y pico por ciento, todas las variables que nos quedaron ahora están a 0, por lo que vamos por buen camino. ¿Sí? Y eso es el paso 1, el más largo de todos. ¿Sí? Pero uno de los más importantes, porque es el que si se fijan, teníamos datos que faltaban por todos lados, ahora ningún missing value existe. Por lo que tenemos un conjunto de datos más o menos ready para trabajar. Vamos a seguir. Ahora vamos a estudiar lo que se llama variables monocategóricas. Y esto se entiende de forma muy directa. Ya nos hemos topado con unas pseudo monocategóricas, como por ejemplo el caso del country o el caso de la pregunta. ¿Sí? Unas tenían en torno a un 99%. Las monocategóricas literalmente son variables que tienen una sola categoría, que como habíamos dicho antes, no van a aportar información útil al modelo. Entonces, en ese sentido, lo podemos ver de forma muy directa con el método NUnique. ¿Sí? Entonces acá vamos a ver que, por ejemplo, lead number, que es el identificador único, evidentemente va a haber tantos identificadores únicos como leads, a 1240. Pero, por ejemplo, vemos que magazine tiene un único valor. Es una variable que tiene un único valor. O, por ejemplo, acá vemos que receive more updates about your courses también tiene un solo valor. Y acá vemos varias otras, ¿no? En torno a unas 5 variables no tienen información útil, que son magazine, o sea, son monocategóricas. Receive more updates on our courses. I agree to pay the amount through check, que aceptan pagar con cheque. Get updates on DM content, o sea, que están. Evidentemente, estos eran como los checks ¿viste? En un formulario te ponen checks al final, son checks del formulario. Entonces, como no aportan información útil porque son monocategóricas, vamos a usar el método drop, como hemos utilizado antes, y nos lo vamos a cargar. Seguimos bajando. Paso 3. Ven que ahora son un poco más rápidos porque ya la parte gruesa, digamos, la hicimos en el estudio de variables de missing values. Paso 3. Estudio de variables que nos quedaron. Vamos a estudiar outliers y vamos a hacer ingeniería de características. El método .columns nos va a mostrar cuáles son las variables que están dentro de ese conjunto de datos. Si vemos que antes eran 37, si hacemos, por ejemplo, shape de vuelta, podemos ver cuántas son. En este caso vamos por 20. Nos hemos cargado a la friolera de 17. Pareció así sencillo, pero como ven, tiene un estudio detrás. Entonces, vamos a ver un poco en detalle esas 20, perdón, para ver qué hacemos. Habiendo limpiado los valores faltantes y quitado variables de poco interés, vamos a proceder a estudiar en detalle las variables que nos quedaron. ¿De qué forma podemos hacerlo? Pues con gráficos, con métodos que directamente nos dejan entender cómo se va dando todo esto. Y acá donde las librerías de Seaborn y la de Matplotlib van a ser más útiles que nunca. ¿Sí? Uno de los más útiles, o de los que yo les recomiendo, es ver cómo se comportan, que ya lo vimos en el gráfico de la matriz esa amplia, es ver cómo se comportan cada variable versus la variable objetivo. En este caso la variable objetivo era converted, y vamos a ir viendo una a una de esas 20 cómo se comportan. Entonces,
Aquí vemos que establecemos la figura y vamos a usar el gráfico countplot, que básicamente un countplot es un histograma, ¿sí? Un gráfico de barras. Le podemos poner un título, acá puede ser lo que quiera, y el método show. Y aquí estamos combinando Seaborn con Matplotlib, si se dan cuenta, pero son librerías que las podemos combinar perfectamente, ¿sí? Entonces, acá estamos graficando por el origen del lead y lo estamos pintando por la variable convert. Si le damos a play, vemos que, por ejemplo, tenemos el origen de API, el origen de landing page, submission, el origen de add form, lead import o quick add form. Entonces acá vemos que, recuerden que 0 significa que no se convirtió en lead y 1 significa que se convirtió en cliente. Vemos que las que más información aportan son estas tres, ¿no? Y es más, la variable lead add form, vemos que aporta una información bestial. Es decir, los que vienen por este formulario, o sea, los leads que agregaron formulario, son casi todos 1, ¿sí? Lo cual es información súper útil para el modelo. ¿También? Acá lo resumimos. El formulario de adición de leads tiene la tasa de conversión más alta, que era este. API envío desde la landing page tiene tasa de conversión muy alta, pero generan la mayor cantidad. Evidentemente el volumen está directamente abierto. La importación de leads tiene la mayor cantidad de conversiones y generación de leads. Para mejorar la tasa de conversión general de leads se debe enfocar en aumentar la conversión del API y del envío desde la landing page, ¿no? Estas son cosas que acá nos damos el lujo de recomendar, pero luego al final se traducen en decisiones de negocio. Vamos a seguir con este conocimiento para entender mejor lo que subyace. Recuerden que lo que estamos buscando acá es en la ingeniería de características, pero sobre todo también en el estudio de outliers o de valores anómalos. En este caso, por ejemplo, vamos a traducir lead source versus las conversiones. Entonces lo graficamos y vemos que en este caso pues tenemos más categorías. Org Chat, Organic Search, Direct Traffic. Vemos que el grueso se queda aquí, pero vemos muchas que pues están en esa cola, ¿no? Hay variables como por ejemplo la de Live Chat o giro el cuello porque YouTube Channel, que no tienen casi nada, por lo que a lo mejor va a ser interesante imputarlas. Y ahí es donde estamos hablando de que son outliers, ¿sí? Un outlier puede ser numérico o puede ser categórico. En este caso es categórico, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Pues hay dos categorías Google, que te lo habíamos visto antes, ¿sí? Pero hay muchas que son variables que están pues con un conteo muy bajo. Entonces lo que vamos a hacer es, primero, hacer que Google en ambos se ponga con mayúscula y luego que hacer que todas estas, que sean las que están aquí, Bing, Social Media, WeLearn, se traduzcan como others. Lo ejecutamos y en este caso estamos usando el método replace. ¿Está bien? Entonces, si ahora lo volvemos a graficar para que lo tengan en cuenta, fíjense cómo cambió el gráfico, ¿no? Todas las que estaban en la cola lo estamos metiendo en others, ¿sí? Acá básicamente lo que estamos haciendo es digerirle un poco los datos al modelo. Seguimos. Ahora lo vemos versus lead source. Y en este caso, pues, no vamos a tener que tocar demasiado porque está bastante bien distribuido. Other ya lo pusimos y luego es información relevante, ¿no? Reference, por ejemplo, fíjense que los que vienen por referencia o los que vienen por la website de Wellingat, vaya a saber uno lo que es, aportan mucha información. Por ejemplo, luego si vienen por tráfico directo, por el chat, por orgánico, pues más o menos aportan información útil, pero están más equilibradas, pero hay algunas que aportan mucha información, ¿no? Siendo en la naranja los que convirtieron. Y acá ponemos, ¿no? Google y Direct Traffic generan el máximo número de leads. Wellingat Website y References tienen el porcentaje de conversión más alto. Org Chat y Organic Search generan un buen número de leads, pero no son una buena conversión. Vamos a seguir viendo otras variables. Por ejemplo, la pregunta do not email o do not call, que estos evidentemente son preguntas del formulario. Vamos a ver cómo se van dando. Y acá podemos ver que, por ejemplo, do not call no aporta información útil casi. Vemos acá que todos les ponen que no lo llamen. Entonces la vamos a poder eliminar prácticamente, ¿no? Acá la vamos a ver que se nos pasó antes, pero el 99% de los datos de do not call es no, por lo que es una variable que nos vamos a poder eliminar, ¿sí? Y de hecho la vamos a eliminar. Y luego podemos ver, por ejemplo, total visits. Ahora voy a entrar en un tipo de imputación que a lo mejor es un poco más complicada de ver, pero
quiero que se queden con ellos. Se llaman box plots, es muy probable que hayan visto en teoría, ¿sí? El box plot, la diferencia, nos va a mostrar una información parecida a la distribución que habíamos visto antes, con variables numéricas, pero nos va a dejar ver los puntitos exactos de cómo se van dando. Vamos a ver el caso de total visits. Acá se puede ver que, por ejemplo, está achatado, ¿sí? Y podemos ver los puntitos por encima de la media. Esto, si se dan cuenta, es igual al gráfico de distribución, pero la cola son los puntitos. Entonces, son los outliers, ¿sí? Boxplot es un gran gráfico para detectar outliers, ¿sí? Nosotros lo que queremos es que Boxplot luzca tal que así, algo así, ¿no? O algo así. ¿Cómo lo logramos? Bueno, un gran número de outliers, decimos acá, distribución muy escorada a la izquierda, que es lo que habíamos visto ya, ¿sí? Tiene una cola muy larga. Es decir, hay un pavo que vio 250 veces la página, pero la media la vio 3 veces. De hecho, si se fijan aquí, está por acá la media. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es imputar justamente total visits por lo mismo que habíamos hecho anteriormente, pero lo vamos a hacer en este caso por la media, ¿sí? No tanto imputar, sino en decir, darle esos outliers. Esto ya no es missing values, estos son outliers. Es decir, vamos a hacer que esos datos de outliers los vamos a imputar de qué forma. Bueno, vamos a hacerlo por la media de vuelta o no los podemos cargar. O sea, podría haber sido una decisión. No, mira, los que estén por encima de tal, o sea, los que sean outliers, nos los vamos a cargar para no sesgar el modelo. En este caso, como no son muchos, les pusimos la media, ¿sí? Y lo hacemos de esta forma. Los que estén por encima del percentil 95, que son esos outliers, le vamos a poner la media, los vamos a imputar y se los vamos a asignar al modelo. Entonces, si yo ejecuté esta distribución y si volvemos a cargar este gráfico, fíjense cómo cambió, ¿sí? Ya no tenemos más esos missing values. De vuelta, esto es una decisión arbitraria, pero perfectamente la decisión podría haber sido, no, los que estén por encima del percentil 95, eliminados, ¿sí? Podría haber sido perfectamente una decisión. Bueno, acá lo tenemos graficado, que es lo que vimos recién. Vamos a ver lo mismo con cómo se distribuye versus converte. Y acá podemos ver exactamente lo que veíamos, cómo se van dando los box plots versus cada uno de ellos, lo cual ahora tienen buena pinta, ¿no? Pocos missing values por encima, unas medias bastante similares, por lo que estamos viendo que van a aportar información útil en ambas perspectivas. Ahora vamos a ver el tiempo total pasado en la página web, ¿sí? Y acá vemos lo siguiente. El gráfico lo separamos por la variable converted y acá vemos, por ejemplo, los que no se convierten, hay muchísimos missing values. Y acá es un comportamiento muy interesante. Porque uno dice, bueno, cuanto más tiempo pasen en la página web, más interés tienes, ¿no? Puede ser una consecuencia directa, ¿no? Bueno, si tú tienes interés en algo, le vas a dedicar más tiempo. Pero acá surge una contradicción, porque estamos viendo que los que más interés tienen, convierten menos. Y esa pregunta, o esa cuestión puede ser contraintuitiva, ¿no? Pero, por ejemplo, puede ser compatible con el pensamiento eran personas que no se decidían. Pasaron mucho tiempo en la página web porque no pudieron tomar una decisión rápida, ¿no? Investigaron, se quedaron en la web, vieron acá, pasaron mucho tiempo en la web, pero no se terminaron de decidir, por lo que no convirtieron, ¿no? Por lo que a lo mejor eran personas o potenciales clientes que no sabían, estaban curioseando, ¿no? Como quien dice. Entonces, fíjense cómo con un simple gráfico podemos entender pues dinámicas internas o que subyacen, ¿no? Acá vamos a ver, por ejemplo, en este caso, las páginas vistas o las páginas vistas versus la conversión. Y acá sí que podemos ver que, por ejemplo, se da esa correlación, que vieron muchas páginas, por ejemplo, hay uno que vio en una visita más de 50 páginas distintas, pero no terminó convirtiendo, que es este que está acá. Y otros tantos que están por acá. Entonces, vamos viendo ese que es, de vuelta, lo validamos de vuelta, un tipo, un lead que accedió a la página web, vio más de 50 páginas y no convirtió, bueno, evidentemente era una persona que no se decidió. Y decimos, al igual que el anterior, hay muchos outliers, por lo que vamos a volver a imputar por la media, en este caso. Y hacemos el mismo procedimiento. Aquí podríamos haber pues, imputado por la media o haber eliminado estos outliers, ¿sí? Pero de vuelta, queremos que luzca tal que así,
¿sí? Algo parecido a esto, con pocos outliers, no con tantos como en este caso, ¿no? Por lo que vamos a imputar de vuelta por la media a partir del percentil 95. El método quantile nos deja acceder al percentil, ¿sí? Lo ejecutamos y ahora vamos a ver qué tal quedan. Y vemos que ya no tienen missing values y además podemos ver que justamente la media se respeta, es decir, que están alineadas estas dos líneas, por lo que también nos puede ayudar mucho. Leads que visitan entre 1 y 3 veces la página son mayores, son personas con una duda razonable de si aplicar o no, es decir, están 50-50. Y los leads que no visitan páginas tienen mayores chances de conversión. Eso habla de su convencimiento. De hecho, acá aparece, ¿no? Converted 1, muchos, que es este grueso, visitan una página por visita o dos. Es decir, que vienen súper cualificados, van directamente a la página que quieren ver. Imagínense ustedes, ¿no? Quieren aplicar al máster y ustedes tenían claro que querían hacer de ciencia de datos y de inteligencia artificial. Iban directamente a la inteligencia artificial. Ahora imagínense si tenían 2 o 3 cuestiones en la cabeza. Iban a ir a más páginas. Esto valida lo que estamos detectando acá, ese tipo de comportamiento, a lo mejor más errático, que visita más páginas cada vez que visita la web, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, los datos de última actividad y vemos que pasa algo parecido. Por ejemplo, a los que se le envió el SMS convierten mucho, los que abrieron correo también convierten mucho. Entonces son datos que va a ser súper útil para el modelo, ¿no? La mayor cantidad de leads tienen como última actividad el email abierto. Muchos vienen de OLARC o algunos que vienen como page visited, generan muchos leads pero convierten muy poco, como vemos acá, ¿no? O incluso acá, OLARC Chat Conversation. Abren el chat, pero muy pocos convierten. Vamos a ver, por ejemplo, cuál es your current occupation, que la habíamos estudiado, pero para que nos ayude a entender, por ejemplo, acá los que vienen como profesionales, o sea, los que están buscando, los que ya están trabajando y buscan hacer un salto de calidad en su profesión, son los que más terminan pagando, ¿no? Porque dicen, no, ya tengo un trabajo, pero quiero un salto de calidad. Por lo que evidentemente venden maestrías o venden cursos especializados, ¿no? De vuelta, toda esta lógica la estamos extrayendo nosotros, pero va a ser súper útil para cuando estemos testeando los modelos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final vamos a entender bien que este conocimiento es el que va a tener en cuenta el modelo de Machine Learning para tomar las decisiones y para aplicar un score. ¿Está bien? Entonces, pero si nosotros lo sabemos de base, perfectamente podemos ir y darle insights súper útiles que estamos extrayendo aquí al cliente. O sea, puede parecer poco fancy o poco atractivo lo que estamos empleando aquí, pero estamos extrayendo una barbaridad de conocimiento simple y llanamente sabiendo leer gráficas, sabiendo estadística básica y entendiendo bien cómo aplicar estas metodologías, que es lo más útil de la práctica de hoy. ¿Sí? Entender bien que un buen análisis de datos exploratorio te puede salvar de usar modelos de IA, que suena súper bien, pero a veces no es útil, o a veces es matar una mosca a cañonazos, ¿sí? Entonces, bueno, acá podemos ver otras gráficas que aportan información, muchas de las cuales, por ejemplo, son variables de vueltas monocategóricas, como vemos acá, la mayoría de ellas, entonces las podemos eliminar. Search, Newspaper, Education Forum, las podemos eliminar perfectamente. Si solicitaron una copia de la entrevista, estas son preguntas que les hacen en el formulario, es una variable binaria, aporta información útil, por lo que nos la vamos a quedar. A diferencia de las otras preguntas, esta sí aporta conocimiento al modelo. Podemos ver otras variables, por ejemplo, last notable activity, que en este caso, si vemos, es una distribución muy parecida a la otra que es la last activity, por lo que en este caso la podemos eliminar y nos quedamos con las activity porque van a aportar la misma información. Bien, hasta este punto tenemos un dataset de 9.240 filas y 12 columnas. Fíjense que arrancamos con 37, ¿vale? Y quiero que esto sea, no quiero dejar de lado esto, porque nos quedan 10 minutos, que es lo que vamos a terminar ahora la práctica, pero hablé como un papagayo y tuvimos algunos debates, y a lo mejor pareció, pues, un tostón en algunas partes, pero es súper importante, ¿sí? Porque no es que los eliminamos jugando a la ruleta, tapándonos los ojos y apretando el botón. Las eliminamos con criterio, tomando decisiones, con idas y vueltas. Esto lo hicimos en 2 horas.
pero no se engañen, a lo mejor están semanas para llegar a este punto, ¿está bien? Y es la parte del proceso más importante de todas. ¿Por qué? Porque esto si trabajan en consultoría, en negocio, en todo esto, es la parte en la que se reúnen con el cliente, y esta variable porque es importante. ¿Y esto qué significa? Y esto lo otro. Entonces, todo esto es súper súper relevante a la hora de entender cómo aplicar la ciencia de datos y evitar el basura entra, basura sale. ¿Está bien? Es una de las partes más importantes del proceso. Vale, sí. Entonces, bueno, acá vamos a entrar ya en el paso 4, y el paso 4 me lo voy a reservar para la práctica del viernes, porque es codificación de variables categóricas. ¿Sí? Bien, paso 4 ya es el último, pero nos va a dar entrada a lo que viene siendo el estado del dataset. ¿Sí? Me lo voy a reservar para la práctica del viernes, pero lo que vamos a hacer en la práctica del viernes va a ser separar en datos de entrenamiento y de testeo, normalizar y estandarizar las variables, armar modelos y hacer pruebas, estudiar la performance de los modelos y estudiar cómo generalizan los modelos. ¿Sí? Es una de las prácticas que a lo mejor, si a alguno de acá le gusta el Machine Learning, seguramente les guste mucho porque uno empieza ya a ver de qué forma trabajan los modelos de inteligencia artificial. ¿Sí? Pero bueno, sí que me gusta dejar estos últimos minutos para preguntas, dudas, feedback. A los que se quedaron hasta acá les agradezco. Así que aprovechemos si quieren, o si no salimos antes. Lo que prefieran. Yo la verdad que no tengo ninguna pregunta. No sé si algún compañero... Ya me ha quedado todo bastante claro. Me alegro. Yo me gustaría replicar lo que ha hecho y verlo poco a poco en cómo van transformando datos, pero sí me ha parecido bastante interesante. He jugado un poquito con Jupyter y tal, y sé cómo van los procesos, así que está guay. Excelente. Así que bueno, nada, hasta aquí lo dejamos. De vuelta. Seguramente, bueno, Laura no está, creo, pero lo suban a la plataforma. De cualquier forma, bueno, aquí no hay un chat, pero mi correo es avignu, que es mi apellido, @humantrends.es. Pero bueno, cualquier duda, si no, se la transmiten a Laura o a Marina, y ellas me la hacen llegar, ¿sí? O si no, a Miguel Ángel mismo en las prácticas, en las teorías, también le pueden consultar cosas, ¿sí? Igualmente, creo que está todo explicado como para decir, no tenemos dudas, pero, por ejemplo, a lo mejor una duda puede ser, ¿qué pasa si esto? ¿O qué pasa si aquello? ¿O de qué forma puedo lograr aquello? Pero no es tan importante qué método utilizar o qué forma de cómo programarlo. Lo importante es que entiendan, bueno, lo importante, lo que yo les quiero transmitir en esta práctica y en esta serie de prácticas, porque o sea, no pretendo que aprendan a limpiar un dataset con 2 horas de práctica. Es imposible. Lo que acá pretendo es plantar una semilla de la forma de pensar, y que ojalá cuando estén trabajando de aquí a un tiempo digan, a ver, vean un dataset que en vez de tener 37 columnas tenga 150 y no se abrumen, ¿vale? Y a lo mejor en vez de tener 9.000 registros tenga 1.000.000. Entonces, no se vuelvan locos y sigan una metodología, ¿está bien? Una forma de pensar, que el negocio no lo pierdan, porque es muy fácil decir, me la cargo, me la cargo, me la cargo. Y cuando te dice, bueno, de 150 me quedé con 20, pero a lo mejor me cargué información útil para el negocio. Entonces, esa forma de pensar, esa forma de mirar los datos, es como piensa un científico de datos, un ingeniero de datos, ¿sí? Distinto a saber toda la taxonomía de modelos de inteligencia artificial que hay por ahí, que está súper útil, pero saber cómo piensa un científico de datos para que nos entendamos entre nosotros es la diferencia de lo que hace un ChatGPT o no. O sea, cualquier ñato puede ir a ChatGPT y decirle, hacemos una red neuronal que haga tal y pascual, pero no cualquiera puede ir y decir y bajar el dato de la forma en que lo hicimos en esta práctica, ¿sí? Y eso es lo que va a dar trabajo en nuestro rubro, de si somos una máquina de copiar texto o verdaderamente entendemos la naturaleza del dato, ¿sí? Perfecto. Así que nada, les agradezco por su tiempo y bueno, nos vemos el viernes. Espero que tengan excelente semana. Venga, Chao. Igualmente, gracias. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.